estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia.
El gobierno va a estas elecciones en alianza con el PRO, y si uno suma lo que sacaron en 2023, con esa alianza te va a más de 50 puntos. Y en este momento se habla de que si sacan 35 es un éxito fenomenal. Es decir, el deterioro de este gobierno en 2 años es como si hubiera tenido una pandemia, una guerra. Si uno mira lo que está pasando con el endeudamiento de las familias, ahí hay un gráfico, en este momento el endeudamiento, el endeudamiento irregular, ¿no? El que la gente no puede pagar, que cuando ya no puede pagar la tarjeta o un crédito, es más alto que el de la pandemia, más alto que el de la crisis bancaria del Lehman Brothers. Hay un récord. Si uno lo mira bien, los que están en YouTube, esto sube en una raya vertical en los últimos 3 meses. En el último mes y medio directamente no tiene ningún ángulo la recta desde el 7 de septiembre. Es decir, esto es una crisis que uno podría decir recién empieza. Más allá de si sube el dólar o no sube el dólar, de si Trump lo salva o no lo salva, hay una crisis en la economía de gente que, como no le alcanza la plata, empezó a endeudarse. ¿Sí? Si vos, cuando se dice yo no llego a fin de mes, ¿y qué haces cuando no llegas a fin de mes? Bueno, me empiezo a endeudar. Con la tarjeta, con el banco, con el usurero, con el, no sé, con el que vende merca. Y un día se acabó, porque no podés pagar. ¿Y ahí qué haces? Ahí no consumís. Por eso el consumo llega a caer hasta 8%. En esa situación van a las elecciones. Van a las elecciones con unas internas increíbles, que uno no puede creer que a un gobierno le renuncie un ministro 4 días antes de las elecciones. Yo diría con un ánimo de perjudicar. Las internas entre la hermana y Santiago Caputo, ahora entran los norteamericanos, es tremendo. Las versiones de diferencias entre Trump y Biden que hay en Estados Unidos, que Biden quiere defender sus propios intereses, y Trump se da cuenta de que tiene mucho más para perder al lado de Milei que para ganar, porque impacta mucho en su imagen negativamente apoyar a Milei, por lo que es Milei y porque está sin presupuesto Trump en Estados Unidos, entonces no se puede dar el gusto de andar regalando plata. Algunos dicen, Trump el lunes, si pierde Milei, puede llegar a decirlo, yo no voy a apoyar a un comunista por Kicillof, y ahí te quiero ver. La Universidad de Itela dice que viene una recesión, pero la verdad que hace 6 meses que está cayendo la actividad, es decir, ya estamos en recesión. Lo que está diciendo es que sigue recesión. Bueno, ¿cuánto se aguanta eso? Ayer el Tesoro norteamericano, les juro, ya esto es inédito. El Tesoro norteamericano vendió 500 millones de dólares en el mercado argentino. Es una locura esto. Es una locura. Hay un tuit de Ignacio Olivera Dol donde dice que se vendieron entre 400 y 500 millones. Es una locura, en un día. Ayer Laborda, insospechado de kirchnerista, dice que ya en total vendieron 1.000 millones de dólares. A ver. El Banco Central no intervino, nuevamente apareció Scott Bessent desde primera hora vendiendo dólares. ¿Cuánto puso? Hoy cerca de 300 millones de dólares también. O sea, ya llegó, superó los 1.000 palos. Los 1.000 palos el señor. Desde que empezó. Y esto con Laborda que pensaba a esa hora que eran 300, quiere decir que llegó a 1.200. Ahora, a pesar de todo eso, cuando uno mira los bonos siguen cayendo. Es decir, ¿qué es lo que piensa el mercado? Dice, Estados Unidos los apoya a estos tipos. Estados Unidos ya dijo que se hace cargo de la deuda, con lo cual yo debería comprar bonos. Sin embargo, venden. ¿Por qué venden? Porque creen en el fondo que Estados Unidos no va a terminar haciéndose cargo de la deuda argentina. Es decir, que Trump lo va a dejar de garpe a Milei. Si no, no hay otra explicación. Ayer Caputo otra vez habla del esquema de bandas. ¿Por qué habla del esquema de bandas? Porque todos sabemos que va a devaluar. ¿Por qué todo el mundo compra dólares? Míralo. ¿Qué va a pasar el día después de las elecciones? ¿No? Seguro es la pregunta que espera buena parte del auditorio. ¿Hay munición para aguantar? Me la hicieron al entrar. La respuesta es bastante, digamos, sencilla y corta. O sea, no va a pasar nada. El esquema se va a mantener exactamente igual. Vamos a mantener el esquema de bandas independientemente del resultado. ¿Por qué? Porque hoy tenés un banco central muy bien capitalizado, porque tenemos unos fundamentos sólidos. Él sostiene adelante de empresarios todas cosas que son mentiras. ¿Sirve eso? ¿Sirve eso? Ayer Juan Carlos de Pablo
que cena con el presidente todos los domingos, tuvo un fallido. Y directamente dijo devaluación, mira. Después de la devaluación nos calmamos un poquito, nos calmamos y ahí... Después de la... Después de la elección. Dijo de la Después de la devaluación. elección, después de... Dijo de la devaluación. Maravilloso. Ayer, uno que no lo dijo en un fallido, sino de verdad, Ricardo Arriazu. Ricardo Arriazu era el hombre que armó el plan de la tablita de Martínez Dios en la dictadura de Onganía, y hoy es un fuerte apoyo para Milei. Dijo directamente, si sale mal, se acaba la ayuda a Milei. Míralo. Si las elecciones salen mal, se acaba la ayuda de Estados Unidos y ¿a cuánto se va el dólar? A cualquier nivel. Tremendo esto. O sea, el tipo que está más cerca de Milei dice lo mismo que yo que estoy acá. Si pierde las elecciones, Trump le suelta la mano. Y esto es una hecatombe. Ayer directamente sale en el Wall Street Journal la negociación entre Caputo y Bessent por el uranio. Quiere decir que esto ya no es, lo publica Clarín, esto ya también no es algo que digo yo acá. Está abierto a que todo el mundo sepa que por unos dólares, para ver si puede salvar una elección, estamos dándole prioridad a las empresas norteamericanas para actuar en Argentina. Es decir, le estamos dando el negocio. En vez de buscar la empresa que más nos conviene, se la damos por unos dólares. Estamos viviendo esa situación. JP Morgan, que desembarcaron acá con un montón de aviones, no se sabe exactamente a qué vinieron. En principio se supone que vinieron a buscar garantías por la plata que les pide Bessent que le preste a Estados Unidos. Ojo con las garantías que le dan, YPF, Vaca Muerta, no sé. Dice directamente, está en la placa 27, que da por segura la derrota de Milei. Es decir, yo no sé lo que va a pasar, sinceramente. Uno, hasta que no están las elecciones, ¿viste? Hasta que no cuenten los votos, es muy fuerte como todo el mercado, tiene esa suposición, y como hay gente muy cercana, como Arriazu, que cree que entonces Estados Unidos lo va a dejar en banda. El dato de caída de la industria me llama la atención que lo da Pablo Wende, que es un hombre muy, muy cercano a Milei en este momento, en la 24. Da una idea. Digo, ¿cómo puede caer un 3% respecto al mes pasado? ¿Qué es lo que está pasando en Argentina ahora, en estos meses? Nunca se vio que de un mes al otro el consumo caiga un 8%, que la industria caiga un 3%, que los préstamos que la gente no puede pagar suban de esa manera. Es decir, está empezando una crisis muy fuerte que todavía no terminamos de ver, que obviamente se agravaría en caso de una derrota muy grave de Milei, pero que no se solucionaría con un triunfo, porque un triunfo haría que Milei no cambie. Cuando Milei promete voy a hacer una reforma laboral, no es las reformas laborales que se proponían antes, que ya eran perversas. Creo que hay una nota de Infobae. Sino que habla de igualar el empleado en blanco al empleado precario con un contrato, habla de una jornada de 13 horas, habla de negociación por empresa en vez de por sindicato, habla de cosas muy fuertes. El secretario de Trabajo, un hombre de Techim, ayer Julia Estrada, una excelente pregunta, le dijo, escúcheme, ustedes le sacaron las multas a los empleados que tenían los trabajadores en negro, le sacaron, esto a veces uno se olvida las cosas que han hecho, le sacaron la acción penal al tipo que retiene los aportes del trabajador y después no lo hace el aporte. Eso es robar. Si yo me quedo, le digo al empleado, te descuento a fin de mes el 11%, y después me lo quedo yo, eso es robar. Por eso había una acción penal antes. Y la sacaron. Entonces Julia Estrada le dice, mejoraron, porque ustedes dijeron que iban a hacer esa barbaridad y iba a mejorar. Míralo. Por quedarse con aportes y contribuciones de los trabajadores que se hizo en ley bases, en virtud de los resultados que hubo, como indica el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, o SRT, Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en relación a cantidad de puestos de trabajo destruidos y cantidad de empresas. 205.456 puestos de trabajo menos, ya pasó más de un año de ley bases. Yo considero que fue un fracaso. Quisiera su opinión, ¿fue un éxito o fue un fracaso? Cuando uno está construyendo una casa y hace una platea, ¿no? Donde va a construir, son los cimientos,
y se para a mirar y dice, yo acá tengo pensado construir una casa, voy a construir una casa. Y uno se para ahí y pregunta y dice, ¿y esto Platea es un éxito o es un fracaso? Y bueno, ahí es donde está el depende de qué voy a seguir construyendo. Si la Platea queda quieta y no se construye nada más, no será un éxito. Pero si logramos construir encima de esa ley base, que son justamente... Es increíble. El trabajo en negro se fue al 50% y es obvio. Eso es como, o sea, que te agarren y no te cobren multa. Es lo mismo que un tipo que roba un banco. Cuando sale está la policía esperándolo y él dice, uy, mala mía, la devuelvo. Bueno, señor, no lo haga más y se va a su casa. Eso hicieron, no es joda. No es joda. Y uno se pregunta, ¿a dónde está el castigo sobre estas cosas? Ahí me dicen, no, Bullrich no mide 50-55 en Ciudad de Buenos Aires. Mide 39-40. Y vos decís, los quiero conocer a esos 39-40. Va, los debo conocer, ¿no? Ayer otra vez hubo una represión bestial. Y esa es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich le pega todos los miércoles a los jubilados. Entonces uno dice, che, es un gobierno que vive de recesión en recesión, que vive de rescate en rescate, que promete quitarte todavía los pocos derechos que quedan y te caga a palo. Tenés que ser masoquista para votarlo a este tipo. Mirá a la policía tirando al piso a un jubilado, miralo. No tengo idea cómo fue que pero es innecesaria la violencia. Tiraron a alguien al piso. Es innecesario lo que están haciendo. Hijo de mil putas. No, atención que hay alguien ¿Cómo en el puede hacer una cosa así? Una persona que estaba custodiando el lugar, Esto lo acabamos de tener en vivo. Sí, lo acabamos de ver. Policía. Un policía. No tengo idea cómo fue que... Es invivible este país, es invivible. Es una locura. Es una locura. Hay un testimonio después del jubilado, a ver. La policía, yo venía por la calle, pero al costado, me agarraron entre 2 o 3, la verdad que no sé bien entre cuánto me agarraron, pero me agarraron del hombro, del cinto, no sé de dónde, y me tiraron realmente como un misil, porque volé como un misil. Me mandaron y bueno, hay un montón de compañeros que vieron cómo caí, inclusive hay un chico, un fotógrafo que filmó, porque los voy a denunciar, porque se les veía la cara, los voy a denunciar. Y bueno, me volvió a tocar a mí, yo creo que es algo que se han ensañado con los viejos, por eso, nada, y me tienen, posiblemente lo que me dijeron acá en el Ramos Mejía, me tienen que operar, tengo una fractura a esta altura de acá, no sé si es el hombro más abajo, me duele mucho, pero bueno, estoy fracturado. ¡Qué horror! ¡Qué horror, por favor! Ayer Feynman decía que los consultores están estimando que el gobierno va a sacar entre un 30 y un 35%. A ver, ponelo. Que bueno, que está en duda el voto, está en duda el voto, ese caudal de votos, por ejemplo, que obtuvo en Córdoba en el 2023, está bastante lejos. Mira, la mayoría de los consultores, ninguno ve esa posibilidad. No, ninguna. Ninguno por supuesto. ve esa posibilidad. Es más, consultores están hablando de el gobierno haciendo una elección, ganando, pero debajo de 35. Entre 30 y 35. Eso es salvar la ropa. Bueno, pero salvar la ropa no. No, bueno, por eso, no alcanza. Eso es un empate salvando la ropa. Salvando la ropa. Y el kirchnerismo... Y uno piensa, ¿cuántos votos tendría que sacar un gobierno que hizo todo esto? Miren este comerciante ayer en La Nación Más, que dice que le va mal, que antes le iba bien, pero que lo va a votar. Mirá. Pésimo. Como el resto del rubro, no solamente a mí. Porque una vez tiene algún error, de los cuales hay que hacerse cargo, falta de planificación, no poner a tiro modelos nuevos y puede llegar a tener un error. ¿Por qué crees que te va pésimo? No hay consumo, la gente no llega a fin de mes, no llega el día 10. ¿Y el domingo qué vas a votar? Yo voy a seguir acompañando a este gobierno como lo acompañé, porque yo quiero un cambio para mí, para mi familia y para toda la Argentina, ¿no es cierto? Pero hoy, lamentablemente, el asalariado... ¿Te va mal? Muy mal. ¿Y por qué vas a acompañar al gobierno? Porque lo que venía atrás ya no lo quiero más, indistintamente que a mí económicamente me fue muy bien. Qué interesante esto que estás planteando.
Así que con el peronismo le iba bien, ahora le va mal, pero va a votar a Milei. Yo creo que el gobierno va a perder, pero también creo que este es un gobierno que debería sacar 0. Y como mínimo va a sacar 30. Ayer un amigo mío me decía que en este momento en el país se está desarrollando un ensayo sociológico para dilucidar hasta dónde es capaz de llegar el antiperonismo. Y yo me quedé pensando, los antiperonistas son capaces de votar un narco. Los antiperonistas, por no votar al peronismo, son capaces de votar a una mujer como Patricia Burrich que culpa de los femicidios a las mujeres. ¿Son capaces de votar eso? ¿Para que no gane el peronismo? El antiperonista es capaz de votar a otra mujer que dice que el que no piensa como ella es un enfermo mental. ¿Hay un tercio del país que votaría eso? Pensando en el estudio sociológico que me decía mi amigo, digo, bueno, tiene varias etapas, ¿no? Si pasaste esta primera, entras en un estudio de mayor intensidad. Y uno dice, ¿votarías a un presidente que se emociona porque Trump le regaló una fibra? ¿Y a uno que hizo una estafa virtual? ¿Y a uno que tiene en el gobierno una hermana coimera, lo votarías para que no gane el peronismo? ¿Y el antiperonismo llegará a votar a alguien que le roba a las personas con discapacidad? ¿Sos capaz de eso para que no gane el peronismo? Y aquí se empiezan a sumar al grupo de estudio los antropólogos, ¿no? Dice, ¿votarán para que no gane el peronismo a alguien que vacía el Garrahan? ¿Para que los chicos con cáncer no se puedan curar? ¿Y a uno que vacía universidades y al que vacía el CONICET? ¿Y el antiperonismo se anima a votar a alguien que le pega todos los miércoles a los jubilados? Y con tal de que pierda el peronismo, ¿votás a alguien que se burla de un chico autista? ¿Y de un gobierno con récord histórico porque tuvo 2 recesiones en 2 años seguidas? ¿Y de un gobierno que pidió 2 rescates en 6 meses? ¿Lo votás con tal que gane el peronismo? Los antiperonistas son realmente objeto de estudio. ¿Qué son capaces de soportar los antiperonistas para que no gane el peronismo? Recitales asombrosos del presidente, insultos, humillaciones, novias alquiladas, perros inexistentes, reportajes arreglados, diarrea, llantos, pasteleras esotéricas, ignorar las leyes del Congreso, decenas de viajes lujosos para recibir premios irrelevantes. Con tal de que no gane el peronismo, te podés bancar el hambre, muertos por accidente, por rutas rotas, por quita de medicamentos, muertos por suicidio de jubilados, un equipo económico que grita flota en el programa de unos lumpenes militantes mientras venden dólares a cualquier precio todos los días, candidatas presas por narcos, vedettes, cosplay, golpeadores de esposas, ladrones, fascistas, locos, ladrones de autos estafadores. Dame más, haceme lo que quieras, cortame la cabeza, matá a mis hijos, lo que sea con tal de no votar al peronismo. Por eso miden 30 y no miden 0. Buen día. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? El gen antiperonista. Que es anterior al peronismo. Así dice. Que es anterior al peronismo. Hay un libro muy interesante de Ernesto Semana al respecto, sobre el antipopulismo. Pero más allá de eso, es interesante esto que decís, porque marca de alguna manera el cambio que sufrió el gobierno de Javier Milei en estos 2 años, del 2023 hasta ahora. En el 2023 era un gobierno que venía a sacarse encima la casta, la política, que justamente generó ciertas expectativas porque parecía por primera vez que se podía articular un discurso no antiperonista desde la derecha, y eso era un desafío inédito para el peronismo. Bueno, en 2 años se terminó encapsulando nuevamente en el viejo antiperonismo, en ese núcleo duro, pero con una diferencia o con una salvedad que hay que hacer. Para representar ese núcleo duro era mucho más efectivo un dirigente como Macri que un dirigente como Milei. Es alguien que habla su idioma, es alguien a que ven como propio, es alguien incluso que entiende mejor cuáles son los intereses de ese electorado, y eso es lo que le permitió de alguna manera a Macri, incluso después de 4 años de muy mal gobierno, hacer esa levantada entre las PASO y octubre en el 2019.
hay que contar los votos el domingo. Aparentemente, según los datos que manejan hoy tanto en la Casa Rosada como en los búnkers del peronismo, según lo que se ve en las encuestas y según lo que percibimos todos, me parece, en la calle, Milei no logró motivar a ese electorado como para hablar de una remontada después de esa advertencia que fue la elección bonaerense. No le encontró en estas últimas 2 semanas algún eje de campaña que lo sacara de ese pozo, ¿no? Creo que el único eje que encontró que lo sacaba de eso era el tema de Estados Unidos. Estados Unidos le brindó un tema de campaña a una fuerza política que no tuvo en ningún momento un tema de campaña, porque la economía, que iba a ser su primer caballito de batalla, no le estaba funcionando. La inseguridad, que iba a ser el segundo, se quedó sin argumentos. Pero Macri, cuando pega esa levantada, también estaba mal económicamente. Claro, pero lo que digo yo es, Macri por un lado entendió que había que aflojar un poco de plata que llegue al bolsillo, cosa que Milei no hizo. Pero por otro lado, Macri supo articular ese discurso y ese miedo antiperonista de forma muy efectiva, con esas caravanas por todo el país, la bandera argentina. En cambio, lo único que encontró Milei para articular una narrativa fue irse a Washington. ¿No le pasaba a Macri esto de que la gente lo insulte por la calle como lo insultan a Milei, no? Hay un ánimo... Salía menos igual, hay que decirlo, salía menos. No hacía recorridas, no se subía a la chata de una camioneta. ¿Diego? Sí, la comparación es con una presidencial la que están haciendo, ¿no? Claro. Justamente esa es la paradoja de esta elección. Es una elección legislativa en la que el gobierno se juega su sobrevida, no sabemos qué va a pasar el lunes. O sea, tiene esta elección el dramatismo de una elección presidencial. Sí. No es una elección donde se discute cuántos diputados, cuántos senadores, si Milei va a tener el respaldo que necesita en el Congreso. Se discute cómo sigue el gobierno el lunes que viene, y eso es por la fragilidad, por la extrema vulnerabilidad. Y hay que ver cómo razona la sociedad, porque es una legislativa. La sociedad puede decir, ya te voté en la presidencial, ahora voy a elegir, estoy hablando de los que lo votaron a Milei, ahora voy a elegir terceras opciones. Voy a elegir a López Murphy, a Provincias Unidas, voy a elegir alguna variante y sacarle apoyo a Milei. O no ir a votar, ¿no? O no ir a votar, como ya viene pasando. Entonces, digo, ahí está la paradoja. El gobierno necesita el voto porque no se sabe qué va a pasar el lunes, pero al mismo tiempo es una legislativa. Y el otro dato central, me parece, de esta elección es que estamos viendo un desembarco inédito en la historia argentina. Es una invasión en medio de la campaña. No solo el PIN de Georgieva en su momento, Scott Bessent. Los aviones de JP Morgan de ayer eran muy impresionantes. Eso es impresionante, después lo vamos a contar. ¿3 o 4 eran? Tres aviones que llegaron a Ezeiza de JP Morgan. Aparte los personajes que vienen. Claro. No solo el CEO de JP Morgan, que es el banquero más importante del mundo, que tiene más poder que los presidentes en Estados Unidos, sino viene Condoleezza Rice, después vamos a repasar esa historia, pero alguien ligado a los republicanos, y Tony Blair. Tony Blair, o sea, para un país donde la causa Malvinas es tan importante, alguna vez le preguntaron a Thatcher cuál había sido su éxito mayor, y dijo Tony Blair y los laboristas. Claro. Porque repiten lo mismo que yo sobre la historia del Reino Unido, de Gran Bretaña, de Inglaterra. Ella hizo que los laboristas se corrieran a ese lugar que tuvo Tony Blair. Exacto, hoy está Blair acá en la Argentina, como parte de la campaña, por eso digo, es una invasión. Tiene una lógica lo que está pasando, ¿no? Porque tenemos cosas que realmente quieren, necesitan, que valen mucho, y tienen un presidente que es capaz de dárselas. Entonces tiene lógica que los tipos digan, esta es mi oportunidad de ir y quedarme ahí con algo. Sí. Hoy van a estar en el Colón. Uno dice, bueno, ¿cómo vienen a un país periférico? Sí, un país periférico, pero con muchas riquezas. Con mucha riqueza, y no solo por los recursos, sino también por el Atlántico Sur, que es algo de lo que se habla menos. Así es. Pero es el corredor bioceánico, es la puerta de entrada a la Antártida. Hay mucha riqueza que le interesa. Y ahí sí estamos en una situación de debilidad realmente. Sí, incluso por lo que charlábamos el otro día de los gobernadores como dueños de los recursos, que también es algo que la Constitución del 94... Cuando se plantó la semilla en el 94, no sé si se pensaba que iban a tener semejante nivel de riquezas como tienen hoy, ¿no? Iban a generar tanta avaricia, tanta ambición en el resto. ¿Qué sé yo? Me parece que está claro que el lunes empieza un nuevo gobierno. Eso está claro, salga como salga la elección. Eso parece. Y lo que no se ve es qué tiene este gobierno nuevo para ofrecerle al laburante. Porque puede haber un reacomodamiento político, ¿no? Que es probable que lo haya porque todo el mundo está hablando de eso.
Pero ¿qué le va a ofrecer al laburante? El que está esperando el bondi ahora en alguna parada de acá de Plaza Italia. No parece haber nada. El discurso parece ser el mismo, ¿no? Cambiar nombres, figuritas, ministros por senadores, senadores por ministros. Un nuevo acercamiento con Macri, que tampoco nos trae demasiados buenos recuerdos, ¿no? Y ahora Macri es como la esperanza de la política republicana y ordenada, pero hay que acordarse también lo que dejó. Empieza un nuevo gobierno de Milei, pero ¿qué le va a ofrecer al laburante? El otro día hablaba con un trabajador justamente de Jujuy, en el transporte público. De Jujuy, había votado a Milei y obviamente no era votante del peronismo, pero decía, esta gente quiere subir la edad jubilatoria, yo tengo 57 años, hago trabajo de fuerza, el patrón te va a explotar hasta el último momento. Bueno, y veía que no iba más. Digo, un votante de Milei de origen jujeño que trabaja en la ciudad de Buenos Aires y estaba preocupado por la reforma previsional, sentía que era un ataque, además de la plata que no alcanza, ¿no? Claro. Es que por momentos da la sensación de que el gobierno no quisiera ganar la elección. Sino ponerse a hablar de salarios dinámicos 4 días antes. Nadie sabe de qué se trata, pero nadie quiere que se acerque Pero a no su suena bien. billetera. No suena bien. No suena bien. O los nombres que aparecen dicen, bueno, se va Caputo, asume Sturzenegger. No es un ofertón. Digo, qué ganas de votar eso. No te da expectativa, no. Se ponen a discutir un aumento de la edad jubilatoria, una baja de impuestos a los más ricos, porque la reforma tributaria también es eso. Porque están hablando los de arriba, ¿no? Claro, le están diciendo que no van a aflojar, que van a seguir con su plan, Fíjense pero... esta seguidilla. Va el jueves pasado No hay Milei margen. a hablar con Feynman. Le pregunta por la gente que no llega a fin de mes. Se enoja. Al día siguiente busca uno más fácil, Trebuch. Perdóname, Nico, no solamente se enojan, sino que dice, ¿y yo qué querés que haga? Claro, yo no es mi tarea esa. Yo tengo que ordenar la economía y después la gente... Pero no vive es menor, mejor. es toda una definición. Va al día siguiente a lo de Trebuch, le hacen la misma pregunta, ya debería estar avivado, que era la pregunta que iba a salir, vuelve a no poder contestarla y enojarse. 3 días más tarde arregla una nota en la televisión pública con Andino, le vuelven a preguntar y otra vez dice, mirá, eso está basado en una encuesta trucha, sale por cualquier lado. Por ahí Y ensayó después tiene respuesta. que dar debajo una nota con Majul. Es decir, en una semana... Y a días de las elecciones fue bajando la escalerita y la verdad que se ve un presidente que no es capaz de dar ningún tipo de explicación sobre nada. Cuando vos hablas con la gente del gobierno en estos días, da la impresión de que les va a ir peor de lo que nosotros pensamos. Cuando vos ves el movimiento de los mercados que dicen, Trump se hace cargo de la deuda de ustedes, yo igual no quiero la deuda de ustedes, da la impresión de que los mercados lo ven peor de lo... Porque yo no estoy seguro, la verdad, cómo va a salir. Y te digo, no sé cómo va a salir. no solamente, por lo menos en el gobierno, se ven peor en cuanto al resultado del domingo, sino que se ven peor en cuanto a las consecuencias que puede haber el lunes del resultado del domingo. Y no me refiero a las económicas, me refiero a las políticas. Hay mucha gente en el gobierno que no sabe qué va a pasar con el propio gobierno después del domingo. Eso que hizo Macri el otro día de sacarse fotos solo con los del PRO, la lectura me parece más racional es, bueno, estos son los míos, volver a decir estos son los míos, yo los apoyo, y fueron, ¿no? Fue Santilli, qué sé yo, como si Sí. dijeran, bueno, esto... Santilli los últimos actos los hizo de amarillo. O sea, en otro momento de la campaña, Claro, el qué amarillo bueno. estaba prohibido. Claro. Era todo violeta, ahora pasó a ser amarillo. Igual suerte, porque el amarillo no está en la boleta. No, está claro, pero pensaba dos cosas también para sumar al análisis. No es una buena estrategia. Macri cuando hacía campaña, iba a las provincias, algo que no pasa con Milei, porque también había obra. Claro. Milei no hizo más obra pública. Cada vez que salió fue a hacer una recorrida, caminar una plaza, una calle, para hablar, pero no tiene nada para ofrecer. Y si bien uno no sabe el resultado, sí estaba mirando el del 2023, que sacó 55,5 puntos. Y hoy hasta Feynman dijo 30, estás hablando de 25 puntos menos. Es legislativa versus ejecutiva, sí, pero ellos los plantearon en esos términos. Claro, saca su voto de la primera vuelta. Pero cambió la composición. Sí, pero tiene al PRO adentro en teoría. O sea, vos ahora tenés a todos juntos. Milei se comió a todos. Y estás hablando de 30 puntos. O sea, y al peronismo, ¿por qué perdería algún punto si del 7 de septiembre a hoy no hizo nada mal? Lo cual también es novedad que en el peronismo estén encolumnaditos bien derechitos. Estoy todo quieto. ¿No? Entonces... Dales tiempo. Claro, hay que darles tiempo. Pero digo, a partir del lunes... Y si supongamos, miren, me pongo positiva, que el lunes gana... ¿Por qué lo va a apoyar Estados Unidos? Le va a decir, flaco, ganaste, joya, seguí vos. Y la gente le va a decir, no me hables más de los cucas porque ganaste vos. Y si perdiste, va a ser al revés y peor. Te va a decir la gente,
no te elegí y el mercado te va a terminar de soltar la mano. No creo que haya un escenario positivo para el gobierno ganando o perdiendo el lunes. Sí, hay que ver también igual va a haber un poco de discusiones, porque si bien no van a dar el número nacional, la discusión va a estar. En los medios va a haber una discusión sobre cuál es el número nacional, ¿no? A mí me intriga cómo le va a ir a la fuerza de López Murphy, por ejemplo. Porque yo creo que Macri queda arrasado por el desastre de Milei. Es muy difícil que Macri tome distancia después de haber hecho el papelón que hizo todo el PRO, el 99% del PRO, los que quedaron en el PRO durante estos 2 años. ¿Les va a pasar lo que le pasó al radicalismo con el PRO? Bueno, ahí está, porque hay un voto de derecha liberal que dice esto es demasiado, esto es un desastre, esto no va a ningún lado. Eso no se va a terminar con esta elección. Pero al mismo tiempo veo que va a haber una migración. Va a haber que en una la ciudad estampida. puede ir a López Murphy eso. Yo pienso Talerico, López Murphy. Pienso que puede haber un voto duro de derecha, liberal, que dice cómo terminamos en Milei. Los republicanos más autopercibidos como impolutos, ¿no? Sí, De y que no alguna van a manera. volver a Macri, me parece. Porque Macri está, creo yo, arruinado como para tomar distancia de Milei. Buen panorama. Pensar que Sí, creo que hay una derecha que va a seguir existiendo a eso. Digo, a algún lado va a ir la derecha. Claro, A algún lado va a ir el voto de derecha. Claro. No, pensaba en Santilli y Ritondo que se pusieron la remera violeta. Un día fueron, se pusieron violeta. Pero el día que todos fueron a la los matanza gobernadores ese también. día. Los gobernadores que fueron y firmaron. Entonces lo pusieron no metafóricamente. El buzo violeta en la matanza. Sí. Pero todos que se creyeron la del Milei campeón. Todos no, muchos. Y algunos no. Pero por eso le decía lo mismo que el radicalismo, pensando que siendo parte del PRO iba a volver a... Desapareció. No hay ni candidato. O sea, y el PRO ahora no tiene... sus gobernadores, te dicen ellos. Tenemos tantos gobernadores, pero bueno, yo creo que... Claro. Pero el PRO no va ni amarillo en la ciudad de Buenos Aires. El lunes no va a hay ser... ni boleta amarilla acá. Macri está haciendo campaña por el 5º candidato porque tiene miedo de que no Yo digo, entre. Claro. El domingo no debería ser una gran sorpresa porque, qué sé yo, si el peronismo gana por 6, 7 puntos en la provincia de Buenos Aires, empatan a nivel nacional, o gana uno por uno, gana uno por otro, no debería... ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Qué va a pasar con las internas? ¿Qué va a decidir Trump? ¿No lo tendrá decidido ya desde antes Trump lo que va a hacer el lunes? El lunes es un día fatal. Vos tenías algo sobre el tema de Santiago Caputo y Karina. Sí, que, porque claro, hay una versión mucho. como que está todo arreglado y ya está, y Santiago Caputo es el jefe de gabinete y listo. ¿Será tan fácil? Mira, para reconstruir un poco lo que viene pasando, Santiago Caputo contrata a un consultor que se llama Barry Bennett para que haga lobby en Argentina y en Estados Unidos para Santiago Caputo. ¿Sí? Entonces viene Barry Bennett, se reúne en la Argentina con gobernadores, con diputados, con empresarios, en Estados Unidos con algunos legisladores, gente del gabinete de Trump, gente de este mundo de la ultraderecha, y les dice, él es la persona. Se arma un encuentro que debía ser el que además iba a darle a Milei la bendición de Trump, que fue el que sucedió el otro martes en la Casa Blanca, que Caputo lo iba a presentar como una medalla para ponerse él y de esa manera reclamar que le den, después de las elecciones, unas elecciones que él descuenta que va a perder el oficialismo, que le den las llaves de la toma de decisiones. Porque va a decir, yo fui el arquitecto del triunfo del 2023 y fui el arquitecto del acuerdo con Trump, que son los dos grandes logros de Javier Milei. Ese era el lobby que armó Santiago Caputo y que consiguió y tuvo, digamos, terminales en la Casa Blanca. Pero el otro día Milei, cuando le preguntaron si iba a tener un rol muy importante en el gobierno y dijo que sí, dio la impresión de que él apoyaba esa idea. Dio la impresión de que él apoyaba esa idea. Milei igual unos días dice una cosa, otros días dice otra, como pasó esta semana, que un día dijo que la nueva deuda era para pagar la deuda del año que viene y después dijo que era para mantener las bandas. Y esos mensajes poco claros no ayudan. Bueno, sin duda hay una idea de que Santiago Caputo tome posiciones ¿Vos lo ves como, en el como gobierno? un blef todo eso? No, porque de hecho ese lobby fue muy efectivo. Tuvo rebote en gobernadores que le dieron resultados en el Congreso Nacional. Digo, Santiago Caputo logró posicionarse y probablemente el lunes su plan sea asumir un rol de mayor protagonismo. La pregunta es ¿cuál? Y la otra pregunta es hasta dónde... Que si hay jefe de puede gabinete llegar. no quiere decir que tenga todo el poder. Puede ser jefe de gabinete y Karina volverlo loco. Que sea jefe de gabinete no significa que vaya a tener todo el poder, pero no necesariamente va a ser jefe de gabinete, porque ¿cuál es el punto? Ayer
después de varios días en los cuales Milei dejó correr estos rumores, al punto que Huerta primero dijo es Caputo yo y después se fue, con lo cual de alguna manera hasta se leyó como una confirmación de que Caputo va a tener más poder a partir del lunes, pero ayer por primera vez desde la misma Casa Rosada empezaron a decir no, va a haber un nuevo gabinete que va a reflejar un nuevo equilibrio de poder. Ok, ¿entre quiénes? Entre Santiago y Karina. Es decir, ahí apareció Karina y dijo, bueno, si Santiago quiere entrar, quiere traer a tal o a cual, está bien, pero yo también voy a seguir manteniendo mi cuota de poder. Karina hasta ahora no había dicho nada y ayer empezó, por algunos canales informales, a dar a entender que no está de acuerdo con que Santiago Caputo tenga todas las decisiones. Entonces hay que ver cómo se resuelve eso, o si se resuelve, porque hay otra opción, que es que pase lo mismo que en septiembre, que es que llegue el lunes, no pasa nada, todo el mundo hable de cambios y después no pase nada, acá o me pasen dicen pocas cosas. Acá me dicen que Cunio Libarona le avisó a Milei que el lunes se va. Cunio Libarona se va, Huerta se va, cambios va a haber. El tema es, lo que miran los mercados, lo que mira Estados Unidos, lo que miran los gobernadores, lo que miran los grandes empresarios argentinos, ¿es si cambia el ministro de Justicia, si cambia el canciller, o es si cambia la forma en la que se toman las decisiones? El movimiento de Caputo sería importante y el otro Caputo también. Y la otra pregunta es... La economía también. Si Santiago Caputo le dicen, ok, sos jefe de gabinete, pero Karina sigue siendo la que toma decisiones. O le dicen, mirá, vas de ministro del Interior y el jefe de gabinete es, por ejemplo, y pongo un nombre que se me mencionó al pasar, pero podría ser cualquier otro, Martín Menem. Ayer a la tarde, a mí desde el carinismo me dijeron, Martín, lo quieren sacar de la Cámara de Diputados, puede venir a trabajar con nosotros. ¿A dónde? Hice 2 o 3 preguntas y se mencionó la jefatura de gabinete. ¿Lo acepta Santiago Caputo o dice no, me voy a trabajar de consultora por Latinoamérica y a hacer plata, que era lo que había planteado como ultimátum antes de que empiece todo esto? O me dan todo el poder o me voy del gobierno. Bueno, por eso, todo lo que hasta anoche parecía resuelto, por estas horas de nuevo, es un tironeo en el cual nadie quiere ceder. Es un escándalo que Martín Menem, la cantidad de denuncias, creo que es el que más denuncia de corrupción tiene en este momento en la justicia. Probablemente. Eso no parece ser un disuasivo en este gobierno. ¿Pero puede alguien tener todo el poder que no sea y convivir con Karina? Esa es la gran pregunta para mí. ¿Y un nuevo todo cargo? parece indicar que no. ¿O un nuevo ministerio? ¿Para quién? Han creado. No, digo, Para... negociar con algo intermedio para Caputo. El tema que no sea la jefatura de gabinete, Caputo digo, no inventar quiere algo cargos se hace. intermedio. Sí. Y que los que están apostando por una intervención de este gobierno no se conforman con algo intermedio. Más allá del cargo que ocupe, porque yo creo que Caputo puede tener ese rol preponderante sin asumir un cargo, como jefe de gabinete, como canciller, como ministro de Interior, es una señal, como jefe de asesores. Es una señal. Es una señal, sin ninguna duda. Pero por eso, hoy yo diría estamos de nuevo en foja cero. Digo, después de todo lo que se habló de la relación con Estados Unidos, si él queda como jefe de gabinete, y parece que fuera un virrey, la verdad. Yo. Sí, nombre puesto por... Es que parece la única salida, ¿no?, para el gobierno. Claro, directamente atarse a Estados Unidos. Sí, yo creo que si Milei quiere recuperar autoridad, tiene que subordinar a su hermana. Y si Santiago Caputo quiere ser la cabeza de este gobierno, tiene que echar al tío. Es una cuestión parental en los dos casos. Claro. Si no, no va a andar ese gobierno, no va a llegar, no va a empezar ni a carretear después de la elección. Yo no sé imaginando un resultado de una elección relativamente más o menos, pareja, no una paliza humillante para el gobierno. Una elección pareja. ¿Hablaron con alguien que haya hecho bien las cuentas provinciales? Yo no entiendo cómo, cuando les da 36, yo digo, ¿cómo llega a 36 si no sacó 36 en ningún lado? No termino de entender cómo hacen esas cuentas. Hay mucha creatividad. Recién lo escuchábamos en tu editorial a Feynman diciendo un escenario en el cual la Libertad Avanza saca menos de 35 puntos, pero le gana por algunos puntos al peronismo. Claro, no me da esa imposible cuenta. porque si el que gana saca 32 y el segundo saca 30, y el resto, ¿quién se lo queda? 40 puntos para repartir que no... Claro. Entonces, no, claramente... El apuntar a 35 es porque es la línea donde hay una sensación de empate y a medida que baje la Libertad Avanza va a subir el peronismo de esa línea, o ese es el escenario que lo me que pasa es que todo. ahora te lo doy vuelta. ¿Y dónde junta 40 puntos el peronismo? Si, ¿a dónde saca? Digo, en Córdoba saca 8 puntos. En Cava saca una buena elección en Santa Fe, una muy buena elección en Provincia de Buenos Aires. Santa Fe. En Córdoba, si gana por un punto. En Córdoba hay distintas cifras sobre Natalia de la Sota. Algunas son muy entusiastas. Pero no las estoy contamos. Claro. ¿Vos la contarías? Otro debate más. Sí, ¿Vos la contarías? Sí. Yo sí. Natalia de la Sota es parte, yo voté que sí acá. Es parte del peronismo Sí, yo creo que ella nacional. todavía no se pone en esa...
en ese lugar. Yo creo que se va y se sienta en el bloque peronista. Eso es probable. Entre 13 y 20 puntos esperan de Natalia de la Sota en Córdoba. Pero ¿cómo te lleva a 40 eso? No, bueno, en provincia de Buenos Aires me parece que es la clave como Mira, siempre. en provincia de Buenos Aires en septiembre sacó 47-28, lo que ya sacó. La Libertad Avanza sacó 33-71. Vos tenés 15 partidos políticos, o sea, acá estamos hablando de 2, tenés 13 más. Somos Buenos Aires, que era la tercera fuerza que ahora no va a estar porque Esos no se votos presenta. pueden irse a Milei, ¿eh? Claro, son 5-25. Ahora, 100% no van a migrar a Milei. Podés subir un poquito. El tema es cómo hacer para restarle a Fuerza Patria esos 47. A Fuerza Patria si le restás los extranjeros, que prácticamente votaron todos al peronismo, 87%, y le puedes estar sacando 3 puntos. Bajar Sí, de 47 pero- a 44. Sí. Y si a Milei le sumás los votos de esos partidos distritales y qué sé yo, también está subiendo 3 puntos. Hay que mirar Se puede cómo- checar. Te quedaría 44-36, por Sí. ejemplo, en esa cuenta que haces Pero vos. ¿cómo haces para llegar a 40 a nivel nacional? Y ahí hay que mirar qué pasa también en el norte, porque entre NOA y NEA hay otro conurbano de electores, donde históricamente el peronismo le fue muy bien y donde en 2023 le fue muy bien a Javier Milei sobre un electorado históricamente peronista, más todavía que en la provincia de Buenos Aires. Creo que de cómo le vaya al peronismo y a la Libertad Avanza, y por lo tanto también cuánto Bueno, corten ahí tenés que ir provincia por Jujuy, provincia, porque hay provincias, qué sé yo, en Salta sabemos que muy bien no le va. En Jujuy tampoco. En Jujuy tampoco. Por eso yo no es, creo- como, no es una unidad al norte. Se repite algo de la elección de la provincia de Buenos Aires y es que la oposición está con muchas ganas de ir a votar. El oficialismo Sí, no. Sí, es buen punto eso. Eso me parece El central. oficialismo tiene pocas ganas y pocos fiscales. Por eso. Las dos cosas. En la provincia de Buenos Aires se mostró eso. Hablábamos de 5 puntos, los mercados esperaban 5 Sí. puntos, sabemos cómo terminó la historia. Sí. En este caso me parece es lo mismo. La sociedad opositora... Vos ves una derrota importante de Milei. Tenés esa Yo, sensación. yo coincido con lo que vos decías. No hay elementos concretos para votar a Milei. No hay elementos concretos. Ideológicos sí, culturales, antiperonismo. políticos, de otro tipo. Pero Claro. no porque te mejoró la situación y está a años luz de lo que él prometía para sus propios votantes. Eso puede redundar en ausentismo, que era lo que había pasado, pasó incluso en la provincia de Buenos Aires, aunque menos. Claro. Entonces, cada persona que se queda en su casa es un voto menos para Milei, porque la Claro. sociedad opositora se va a movilizar, me parece, el domingo, Claro. en todo el país. Ese es buen punto. Y creo que ahí va a haber un voto que no es el históricamente peronista y que reaccionó ante estos episodios de entrega explícita del último mes. Yo creo que si bien Milei se agarró de Trump y de Bessent... ¿No hará porque crecer a la izquierda eso? ¿A Miriam Bregman, del Caño? yo puede que crezcan un poco, pero Son también... más antiimperialistas, ¿no? Pero creo que también hay una decisión de votar al voto, de hacer un voto efectivo de oposición, votar a la principal fuerza de oposición. La semana pasada vimos, por ejemplo, a Martín Caparrós, una persona que no está identificada para nada con el peronismo, diciendo en esta elección no hay duda, hay que votar a la oposición de este gobierno porque... Bregman, de todas maneras, es una figura particular, digamos. Tiene como una adhesión especial, más Sí, allá de... por ella misma, Sí, claro. Sí, por ella misma. Claro. Entonces, En Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires, sí. Yo En creo que provincia claro, también a personajes. veces el Frente Yo Izquierda veo lo que tiene pasa peso. con Axel. Cuando yo empecé a hablar del fenómeno Axel hace un año y medio, te dice, no, vos por la pauta, todas esas boludeces que dices. Y ahora todo el mundo está diciendo, a la puta, es un presidenciable potente. Sacar 47 puntos para el peronismo en esta situación es difícil. Y yo lo veo, la cantidad de notas que está dando, de actos que está dando. Hay algo que ahí que la gente valora y que él moviliza, él hace que la gente vaya a votar. Él hace que la gente vaya a votar. Yo lo veo lo que despierta en la calle. Eso es lo que puede hacer que el peronismo se acerque a los 40 Ese puntos. era uno de los grandes temas este año, ¿no? La baja participación electoral. Es que, Yo creo que él ¿qué es trabajó lo que se ahí. venía dando? Claro. O sea, veníamos con récord negativo en todas las provincias. Acá en la ciudad de Buenos Aires votó la mitad del Y el padrón. peronismo también trabajó mucho en explicar cómo se vota con boleta única, cosa que no hizo la Libertad Avanza. Y eso en los márgenes eso puede es sumar increíble. también, porque al ser un sistema nuevo, si vos lográs que todos los que te van a votar a vos voten bien y del otro lado hay un 3, 4, 5% de errores o lo que sea, bueno. Yo creo eso que te errores puede va a ser. haber en todos Y lados. sumale la falta Y de sí. fiscalización. La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, en distritos como La Matanza, donde vos tenés 1000 mesas y donde ayer el PRO saca los fiscales y le dice, nosotros no fiscalizamos, están en una negociación, Sí, no digo sí. que termine, pero La Matanza son 2 millones de votos, vos no fiscalizás ahí y Se estás al afanaron horno. la guita los fiscales antes de la elección, es increíble, es increíble. No, yo decía,
conté que me llamó mi hermana para preguntarme, oíme, tengo que hacer la cruz nada más, ¿no? Y, ¿viste? Mi hermana estudió, trabajó toda la vida, qué sé yo, no es. Y alguna duda tenía. Entonces quiero decir, por eso yo cuando decían, bueno, hay que unificar, que no haya desdoblamiento y hacemos todo junto. Si se hubiera votado todo junto, hubiera sido un escándalo esto, porque después de todo el quilombo que la gente va, biombo, qué sé yo, no sabe dónde poner la cruz, y después de eso va y tiene que elegir el otro sistema, no tenía sentido votar todo junto. Después otra pregunta, ¿Espert ya pasó? Espert, claro. Ya nos olvidamos de Espert. En parte lo llamaron para que no vaya a votar, ¿viste? ¿Ya se olvidó el pueblo de la provincia de Buenos Aires de Espert? Bueno, se lo va a encontrar en la foto. Claro, a Espert le tocaría votar en una escuela en Bécar. Hay que ver si va a ir o no va a ir. Va a ser divertido eso. Y ayer estuvieron allanando las oficinas de uno de sus contadores en Pergamino. Hay algunos spots con Espert que va a se estar en la siguen boleta, pasando ¿no? también. Sí, no lo sacaron, hay algunos donde él seguía apareciendo. O sea, tienen esos problemas. Tiene tantas cosas, ¿no? Que yo no sé qué va a pensar la gente el día que vote. Yo nunca vi una cosa así, porque mira, Alfonsín, que le fue mal económicamente casi todo el tramo, tenía un montón de cosas que eran muy valorables y que la sociedad de todas maneras, no se iba toda la sociedad, ¿viste? El tema de la democracia, qué sé yo. Menem, había mucho que no los queríamos ni ver, pero estaba el tema del voto cuota. La verdad que había mucha gente que había cambiado el auto, había viajado, qué sé yo. Cuando vos le vas a buscar, bueno, ¿por qué lo votarías a este tipo? Es difícil encontrar. Perdió la épica este gobierno. Claro. No tiene épica. ¿Cuál es la épica? Porque la casta, lo que decía Nico al comienzo, claro, se reveló. El dólar ya no, la inflación tampoco, ya no. está subiendo los precios. Al campo lo maltrató. Vamos a pensar desde el otro lado del río Bravo, como diría nuestro compañero Murano. Hay un sector social, creo yo, cada vez más reducido, que todavía puede, con esta política económica de un dólar todavía, para algún sector relativamente barato, viajar y sentir que puede cambiar el auto, como decía Roberto recién. Ahora, es cada vez más reducido, ¿no? Se va como fijando sobre ese 30 y pico % de núcleo duro que tiene entre los jóvenes antisistema, que todavía pueden ver algo de él ahí, que yo no sé cuánto de eso hay, y un antiperonismo con pasaporte vigente, digamos, ¿no? Claro. Yo lo que veo después es más... si tiene una derrota terrible, bueno, esto se terminó, listo. Si sale más o menos, yo cuando veo que las familias están en récord de deudas y que crece así esa línea, yo digo, esto recién empezó. ¿Cómo vamos a estar en marzo? Cuando los chicos vuelvan a la escuela. O sea, me da la impresión de que puede tener una crisis dentro de unos meses este gobierno. ¿Y la devaluación? La devaluación. Mirá, que anunció que se va a que anunció trasladar de en Pablo parte a ayer. precios. Que anunció Sí, que admitió de Pablo ayer. Y que te lo sumo a otra noticia. Magnífico estuvo. El jefe económico del ¿Cómo gobierno. lo cagan todos a Milei? Ahí está la línea, mira, lo mostremos hoy. ¿La pueden poner un poquito? Tápennos un poquito se la quiero mostrar a la gente que no está. No, pero que pueda ver todo el gráfico. Ahí está. Miren, esa es la deuda irregular de las familias, ¿viste? Cuando no pudiste pagar la tarjeta o no pudiste pagar un crédito que sacaste o qué sé yo. Y viene desde 2009, de la crisis de Lehman Brothers, cuando tuvimos una recesión terrible nosotros y todo el mundo, y era una crisis bancaria, y ahí toca el pico de esa rayita. Después se acerca el pico en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, no podíamos trabajar, la fábrica cerrada, los negocios cerrados. Ahora, la deuda irregular, la morosidad de las familias, superó esas rayitas y está allá arriba. Y fíjense de manera recta cómo sube. Es decir, todos los días es más alta, son más la cantidad de familias que no pueden pagar las cuentas. Bueno, eso es gente que no le alcanzó el sueldo, como no le alcanzó el sueldo se endeudó y ahora ya no se puede endeudar más. Eso generó la caída de consumo del mes pasado del 8%. Bueno, eso se va a agravar, salga como salga la elección. Y te sumo un dato más. Ahí es donde yo pienso que este hombre puede tener una crisis luego de las vacaciones. Mira, los argentinos, se anunció esta semana que se van a desregular los precios de la energía eléctrica. En diciembre antes. Claro, sube de tarifa. Sube de tarifas con devaluación. Con devaluación. En una energía que está dolarizada. Claro. Se anunció la semana pasada, lo dijo el propio Milei en una nota, que se van a recortar los subsidios al transporte que quedan. Eso también impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores. Entonces, tarifas más altas, transporte más alto. Los salarios van a seguir Yo no pisados, veo una super devaluación si hay un resultado parejo. Porque el dólar subió mucho en los últimos tiempos. El dólar subió mucho. Entonces, si hay un resultado parejo, no veo que se vaya a 2.500 a 3.000. Si hay un resultado que sacan 29 puntos, bueno, sí, ahí sí.
se va a ir a la mierda. Porque como que se vaya a 1.700 me parece que alcanza para descuajeringar. Bueno, yo lo que creo es que se vienen meses de una inflación que en vez del 2 puede estar más cerca del 3. Y eso duele. A la gente que no le alcanza la guita le duele. Además, quita todo el mérito de haber bajado la inflación, porque Cristina tenía el 1,5. ¿Viste? Más antes de la sequía tenía el 4. Guzmán tenía el 4. Entonces, si vos tenés 3, bueno, loco, hiciste todo este desastre para tener el 3. El gobierno, hay gente cercana al gobierno, gente que habla incluso con el presidente, está compartiendo un dato que es el índice de confianza en el consumidor, pensando un poco en la clave que decía Fero recién, que subió 6 puntos en octubre y dio 42. Algunos dicen, bueno, es un predictor de dicen que eso predice la selección. Bueno, el domingo no vamos a enterar. Por eso, el domingo no vamos a enterar, digo, para pensar también... ¿En qué confiamos los consumidores que vamos a poder comprar? No sé, pero hay pocos elementos positivos para el gobierno, acá hay uno, lo ponemos sobre la mesa. Claro. Un índice que está igual que en octubre del 24, según... A mí me parece lo más razonable que los tipos pierdan otra vez por 7, 8, 9 puntos en la provincia de Buenos Aires, pero después no veo cómo el peronismo le puede sacar mucha diferencia a nivel nacional. Eso es lo que me cuesta ver. ¿No? Porque el peronismo tampoco le va muy bien. O sea, es que si pasa lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, lo que se va a ver es que baja la asistencia de votantes de Milei, se mantiene o crece poco la del peronismo. En ese caso, la diferencia obviamente que va a depender de cuánto baje la asistencia de votantes de Milei, pero sí sería el indicador de un escenario de una diferencia de 5.6 a nivel nacional. Si la diferencia es más alta a favor del peronismo, es porque el peronismo logró removilizar un electorado que no había movilizado en el 23, que no había movilizado en septiembre y que probablemente tampoco había movilizado en el 21, que sí quizás se movió en el 19. En algunas provincias tiene un problema de armado político serio. Sí, pero ahí yo lo que creo, por eso hay que ver, la provincia de Buenos Aires es muy especial, sabemos, y ahí está la fortaleza de este peronismo, me parece, desde hace mucho. Pero para mí ahí, y lo que se vio en provincia de Buenos Aires es el mandato social para que el peronismo siga funcionando, ¿no? Hay un mandato popular, el peronismo tiene que estar en cancha para frenar a un gobierno de extrema derecha, etc. Va más allá de la dirigencia. Para mí la sociedad muchas veces va adelante de la dirigencia. Y en provincia de Buenos Aires, más allá de los factores de Kicillof, de la unidad, digo, para mí hubo un mandato popular. Es decir, el peronismo está en cancha y tiene que ser la alternativa, la salida, el freno. Y hay que ver si eso no pasa a nivel nacional, porque el que no está de acuerdo con este rumbo en el ancho territorio de la República Argentina, ¿qué piensa? ¿Qué visualiza? Bueno, visualiza primero al peronismo, me parece. El otro día un analista de medios me decía, está perdiendo fuerza la influencia de la televisión sobre el voto antiperonista. Primero porque está muy lejos de la realidad, o sea, los tipos que apoyan a Milei, que se llama Majul, todos esos. Y segundo porque la televisión perdió mucha fuerza. Perdió mucho impacto respecto a todo lo que está pasando en las redes, todo lo digital, los emergentes, todo el grupo de periodistas jóvenes que hay acá, que hay, no sé, en Gelatina, en Futurock, Blender, qué sé yo, y que eso va ablandando el voto antiperonista, decía, ¿no? Repito, yo creo que de todas maneras si saca 30 puntos, es todo antiperonismo. no es Milei, no veo qué valoración positiva podés hacer de Milei. Pero algo hay ahí. Me cuesta eso, me cuesta entender cómo llegaría el peronismo a 40 puntos a nivel nacional, como me cuesta entender cómo podría llegar a 35 el kirchnerismo. Sí, tal vez, como Nico decía, cuando Macri pierde y después remonta, él encuentra ahí una épica y el riesgo Cuca se había instalado, ese riesgo o el miedo a que vuelva el otro. Milei desde septiembre a la fecha no pudo controlar la agenda, no pudo colar un tema. No, ese es un problema. Che, ¿renunció Cunio Libarona? Uy, no. ¿Ya se fue? No, bueno, pero ahí se le están cagando de risa a Milei entonces. Cunio Libarona avisó que se va el lunes, igual que Huerta. Sí, ya era un cago de risa que fuera ministro de Justicia, ¿no? O sea, un tipo que conoce la justicia desde adentro, pues estuvo en cana por chorearse una prueba en la causa más importante que tenemos, que es la causa AMIA. Luego fue abogado de narcos, de violadores, de genocidas. Hizo una fortuna extraordinaria con ese trabajo y termina de ministro de Justicia. Ya era un chiste. Ya era un chiste eso. Guarda, porque es un dato muy fuerte esto, porque... o sea, que tenga internas el gobierno, bueno, todos los gobiernos tienen internas, con esto tiene un poco más. Que 2 ministros públicamente le den vuelta a la cara al presidente y le digan, yo me voy,
4 días antes o 3 días antes de las elecciones, es un golpe. A ver, hay una percepción en estos ministros, más allá de todo, de que están en un gobierno que está muy mal. No son los ministros vinculados A ver, voy a al- explicar la realpolitik. Por más que a vos te caiga mal el presidente, qué sé yo, la gente, cuando Milei estaba empoderado al principio, echó a 100 personas, nadie se fue puteando. Todos iban calladitos. Porque la gente no se quiere pelear con los presidentes. ¿Sí? La gente no se quiere. Ahora, hacerle esto a Milei unos días antes es porque vos lo ves débil al presidente. Si no le haces esto, ¿cómo le vas a renunciar al presidente antes de las elecciones? Sí, de hecho ayer Es salió una señal muy fuerte esta. Ayer salió Sebastián Amerio, que es el viceministro de Justicia, que todos sabíamos que era el que realmente manejaba el ministerio, y salió a decir que ahora cuando ganen las elecciones van a nombrar un montón de jueces, que es lo que tendrían que haber hecho ahora y no lo van a hacer. Y muestra un poco también el mal vínculo que tuvo el gobierno con el Poder Judicial. Pese a que Milei se arroga haber sido el factor determinante en la prisión de Cristina, todos sabemos que no es así, que eso venía hace mucho y que no es el que controla eso. De hecho, a Milei, en esto que hablábamos antes de que se quedó sin discurso, se quedó sin un discurso al tenerla a Cristina detenida y no participando de las elecciones. Y Cunio Libarona se había puesto de muy mal humor, sobre todo a Comodoro Pi, porque le caía a Comodoro Pi imponiéndole cosas y Comodoro Pi le contestó diciéndole no. Entonces, estaba teniendo un problema grave ahí. Eso tiene que ver con el código acusatorio, que es una buena idea. De hecho, es algo que logró sancionar Cristina y que es casi la única política pública que se mantuvo con sus idas y vueltas, que es cambiar nuestro sistema judicial de un código inquisitorio a un código acusatorio, y estaban tratando de impulsarlo a los ponchazos en todo el país. El problema es que lo hacían a los ponchazos. Les salía bien en Jujuy, en Salta, porque son lugares más chicos y lo podían hacer. Llegó a Comodoro Pi y se lo rechazaron de plano. Y lo mismo con la Corte, no tenía un buen vínculo el gobierno con la Corte, a pesar de que la Corte le ha mantenido sin tocar el decreto 70-2023 y un montón de reclamos. La motosierra pasó también por el Poder Judicial. Está bien, vos me dirás, ¿los jueces no pueden llorar por sus sueldos? La verdad que no. Un juez cobra 8, 9, 10 palos. Pero lloran porque están por debajo de inflación. ¿Cómo vuelven estos personajes a su ámbito natural? Vuelven bárbaro. El Julio ámbito de Libarona. Cunio Libarona no era tampoco muy exigente. Es bastante odiado Cunio Libarona, ¿no? El problema de Cunio Libarona es que Se fueron de boca desde la función pública. Se fueron de boca y además son malos abogados. O sea, cualquiera que conoce el mundillo judicial te dice, tenés enfrente a Cunio Libarona, tu problema es que Cunio Libarona morfa con el juez y resuelve las cosas en el Jockey Club. Cuando tienen que ir al expediente no lo resuelven. Y en parte era un medio un tiro en el pie, porque el código acusatorio hace que todo sea más transparente y que ya no pase todo por el expediente, sino que sea todo oral. Y cuando tienen que ir a un juicio oral, los Cunio Libarona de la vida, se caen a pedazos porque ahí todo queda a la vista. Es el famoso caso de la ley de medios, ¿se acuerdan? Cuando fue el Colorado de Clarín. Sí. Y cuando tuvo que hacerlo a cámara, fallaba, porque no están acostumbrados a eso. Pero me pregunto en Cunio y también me pregunto en Huerta, digo, son personajes que les iba bien en el sector privado, Sí, empresarios, con una fortuna, Sí. y se quemaron muy rápido, ¿no? En el poder. Van a seguir haciendo plata. Respecto Ninguno de ellos está en el negocio de ser querido, digamos. Me parece que vuelven con vínculos renovados, con... no sé. Estoy mirando un video. No creo ni que Huerta ni que Cunio Libarona, digamos, pasen penuria en los próximos años. Estoy mirando un Se video. prendieron fuego ante los ojos de todo el país, ¿no? Y uno diría No les lo mismo importa, de Caputo ¿no? y la tercera vez que la Estoy mirando tenemos el video bien. en Maryland de la gente haciendo cola para que le den de comer. Dice que tiene que ver con el cierre del gobierno por la falta de presupuesto. Yo digo, por eso nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que pasa allá. Allá hay un enojo muy grande en este momento, hay una pelea muy grande entre republicanos y demócratas, donde cada uno piensa que tiene razón, y ahora lo de Milei le juega en contra a Trump, porque Trump tiene que justificar que no tiene guita para el sistema de salud, pero que le da guita a Milei. Claro. ¿Qué explicación tiene? Encima lo ven al tipo que, viste, todos usaron la foto de él cantando y qué sé yo. Sí. Y todos se van a enterar el domingo el resultado de la elección. Ayer hubo una carta Sí. de la senadora Elizabeth Warren a Scott Bessent preguntándole si el gobierno del Tesoro de Estados Unidos compró dólar futuro para cubrirse la devaluación. Claro.
Porque si el Tesoro de Estados Unidos compró dólar futuro para cubrirse la devaluación... Quiere decir que piensa que va a hablar. Exactamente, y que Argentina va a terminar... El costo de la devaluación lo vamos a pagar nosotros, no Estados Unidos. Exactamente. Se lo vamos a tener que pagar este mini salvataje, porque hasta ahora pusieron algo, pero no mucho, ¿no? Igual, Roberto, vos lo decís en Estados Unidos. Yo creo que también el mundo está mirando cómo un país que en otro momento nunca le hubiera generado un problema a los Estados Unidos, como es la Argentina, lo mete en un problema. ¿Por qué? Porque perdió hegemonía y perdió poder. Ya no es más la centralidad de solamente Estados Unidos en términos geopolíticos. Que Argentina te genere un problema era impensado. Siempre fue al revés. Claro. Y eso también está tomando nota al mundo. Hay que ver después del lunes, cuando el resultado quede Argentina, cómo pegan a Estados Unidos, cómo se le paran las otras potencias. Cuando vos viajás a Europa, qué sé yo, ya no te hablan de Estados Unidos como se habla acá. Ya no se la ve como la gran potencia de Estados Unidos. No es el tema de Estados Unidos como se mantiene acá en los medios y qué sé yo. Contame un poco del cierre de campaña de Kicillof. Va a cerrar hoy en San Martín a la tarde. En realidad hace 3 distritos por el conurbano bonaerense, pero sí hace un cierre. Ellos no querían hacer esos cierres peronistas, populosos, no se van a ver, pero el último lo va a hacer hoy con Sergio Massa en San Martín, un distrito que le fue afín, el distrito de Gabriel Catopodis, que fue el primer candidato a senador por la primera sección electoral. Digamos, van a estar todos ellos, va a estar Jorge Tayana, va a estar Jimena López. Van a hacer un pequeño acto de cierre ahí y ya después van a esperar los resultados el domingo en el búnker de La Plata. La verdad que venían haciendo varias recorridas. Hoy el gobernador mismo dijo 208 visitas en los 135 municipios. Un trabajo cuerpo a cuerpo, mano a mano, siguiendo con esta línea de diferenciarse y de decir ponerle un freno a Milei y mostrándose ordenaditos. Incluso para el domingo lo que se prevé es que en el búnker de La Plata la foto ya no sea solamente en la centralidad Kicillof, sino que va a estar más en Máximo Kirchner. Algo que en septiembre no estuvo porque Máximo Kirchner estuvo con Cristina en San José 11-11. Bueno, se supone que este domingo van a estar los 3, va a haber acto igual que en septiembre y con que ganen por un voto, lo que te dicen ellos, alcanza para festejar y para cerrar un año que les había sido muy adverso, porque se puso mucho en juego el desdoblamiento. 20 años hacía que no pasaba algo así, muchos más años, 20 años hacía que el peronismo no ganaba en una legislativa y esto reconfigura todo. Así que se está viendo ese orden dentro del peronismo que en otros procesos no se vio y que están apuntando todos los cañones al lunes. No ven un buen panorama a nivel nacional ellos con lo que pasa el lunes. Creen que lo peor no pasó, va a pasar. No es positivo, pero bueno, ¿por qué? Porque se ven victoriosos el domingo. Depende con quién hables, mayor o menor porcentaje, por eso te dicen con un voto de más, a nosotros nos alcanza para festejar, pero eso es lo que va a hacer hoy Axel Kicillof. Está muy pesimista Kicillof respecto a lo que va a pasar con la economía en los próximos meses. Sí. Sí, porque ven esto, en realidad, cuenta DNI que en su momento era un éxito, que vos los sábados ibas a las carnicerías y hacías cola, empezaron a cambiarlo, lo ponemos el primer sábado, que es cuando la gente cobra. La carnicería no estaba llena, bueno, vamos a ponerlo el segundo, que ya nos aseguramos que todos hayan cobrado y pagado algo. Tampoco, digamos, son un montonazo de muestras sociales de la calle que te están mostrando la economía totalmente Y va a haber parada. problemas de recaudación, ¿viste? Porque cuando cae tanto el consumo... Estaba leyendo recién que Mayans está advirtiendo que no van a dejar jurar a Patricia Bullrich por su relación con el narcotráfico. Yo no la quiero nada a Patricia Bullrich, pero todo lo que tiene es una donación de 400.000 pesos para su campaña de 2023, ¿no? De Lácteos Vidal estamos hablando. De Lácteos Vidal. No me parece que o sea, Lácteos Vidal recibió plata de Machado, como muchas empresas, y le puso 400.000 pesos, que ponerle que sea 1 millón de ahora, 1 millón de pesos, un sueldo a la campaña de Patricia Bullrich. Me parece un poco forzada la relación con el narcotráfico ahí. O a lo mejor Mayán sabe algo que todavía no es de conocimiento público. Puede ser. Hablando de relación con el narcotráfico, recién hablábamos de la renuncia de Cunio Libarona. Uno de los que se menciona para reemplazarlo a él, o a Patricia Bullrich, o a un ministerio unificado entre justicia y seguridad, es Guillermo Montenegro, que es el intendente de Mar del Plata. Cunio Libarona, el estudio de Cunio Libarona, defiende a un grupo, a una empresa constructora que fue acusada por Patricia Bullrich de lavarle la plata a Mameluco Villalba.
Mameluco Villalba es el distribuidor de drogas más importante del conurbano, está detenido hace bastante, un tipo con base operativa en San Martín. Cuando apenas asumió Patricia Bullrich, esto lo contó muy bien la revista Crisis el otro día, cuando Patricia Bullrich asume, uno de los primeros anuncios que hace es, estamos investigando y detuvimos a estos lavadores de guita de Mameluco Villalba. Cuestión que en el Consejo Deliberante de Mar del Plata se está votando una excepcionalidad para que este mismo grupo que supuestamente, según Bullrich, le lava plata a Mameluco y es defendido por Cunio Libarona, pueda construir torres, un montón de torres, en Mar del Plata, con código urbano excepcional. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí. Los lavadores de plata del narco no es más que va a pesado construir plata. El Consejo Deliberante le da la excepcionalidad de hacer un lugar donde no se permite a un tipo que está acusado de lavado. Básicamente. Ese es Guillermo Montenegro, ese podría ser el próximo. Yo creo que esos estatutos y qué sé yo, esos reglamentos que después hacen excepciones, deben estar hechos nada más que para que después te paguen una coima para hacer la excepción. Porque están llenos de excepciones. Están llenos. De hecho, Mar del Plata tuvo otro problema similar el año pasado con una torre ahí de 36 pisos en un lugar donde no se puede construir más de 6. Es uno de los grandes modus operandi que desarrolló el PRO en su gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que luego exportó en otras ciudades que gobernó, en este caso Mar del Plata, por Montenegro, pero fue un mecanismo que empezaron desarrollando Macri con su primo Calcaterra, allá por el primer periodo del PRO, y que luego perfeccionó Horacio Rodríguez Larreta en su paso por el gobierno porteño. Increíble que después te cae Arba y todos esos son terrenos baldíos. Los que te figuran, los más altos son siempre los mismos. Tenías algo sobre campaña sucia. Sí, hubo algunas cosas realmente desopilantes, Roberto. La verdad que ayer yo vi todos los canales hablando de cuánto gana Delfina Rossi. No lo puedo creer. Con todas las cosas que están pasando en el país, están hablando. ¿Cuánto gana? Gana lo mismo que los demás. Tiene un sueldo mayor que el resto de los directores. Son las personas con mejor formación económica en el país. No se puede decir nada de Delfina Rossi. No hay nada para decir. Esa es una discusión de 2015. Ya se hablaba del sueldo de Delfina Rossi. ¿Se acuerdan cuando...? Tienen un tema con Delfina, no lo puedo creer. Sí, insólito, realmente insólito. Tan insólito como lo que pasó, lo que viene pasando con el diario Clarín estas últimas horas. A mí no me gusta hacer mucho periodismo de periodistas, pero la verdad que esto es realmente insólito. En la tapa de antes de ayer, del martes 21 de octubre, es la placa 00, chicos, si quieren acompañarme ahí con los títulos. Este es el título general y este es el detalle. Plan vesícula, 2 puntos, así como lo escuchan. Clarín, en la tapa pone, triplican las operaciones en provincia justo antes de votar. ¿En serio? Hay 10.000 pacientes en lista de espera, dice Clarín, para esta cirugía y el promedio de demora según es de 60 días. Ahora, en una suerte de maratón, entre comillas, buscan hacer 1.000 operaciones más de las que se hacen por semana. ¿Pensás que la gente te va a votar por operarte de la vesícula? Yo creo que... me parece que si ustedes no lo saben son unos ignorantes, Roberto, sobre todo vos que sos mi jefe, te lo puedo decir así. Si vos no sabés que te sacan la vesícula y te haces peronista, tenés un problema, deberías volver al negocio de la distribución de alimentos. El peronismo es un fenómeno que se produce en la vesícula. Lo voy a consultar al peronólogo David Brieva. Claro. Bueno, esa es la otra, que por ahí, o sea, o Clarín cree que si te sacan la vesícula te haces peronista, o Clarín cree que si te operan de la vesícula te tienen guardado en guardias hasta... Ni siquiera te hacen un tajo, ahora te la sacan así con un puntito, te vas a tu casa al rato. Se llama la parascópica. Claro. Yo he pasado por ahí y ahí fue que me hice peronista, ahora que lo pienso... 2014... A mí me la sacaron en 202014. Puede ser, ¿eh? ¿Está firmada esa nota? Sí, está firmada. Yo por una cuestión de decorosidad y laburé con él. No tengo las mejores opiniones, pero me parece que me parece que es más una operación, justamente. Claro. Parece que lo que se triplica son las operaciones de prensa. Llevaron la tapa, ¿no? Con ese título. Es realmente. Y después hubo otra. Mirá, la larga espera para operarse en la vesícula es llamativo. Y el llamativo plan de la semana previa a las elecciones es realmente es espectacular. Me imagino una reunión de gabinete, dice, ¿qué podemos hacer para ganar? Operemos vesícula. Saquémosle la vesícula a todos estos negros. No, una cosa así medio insólita. Me suena a Bianco eso. ¿El plan sería vesícula para nadie?
Así como estaba fútbol para todos, Vesículas ¿no? para para nadie. nadie. Che, no estarán traficando vesículas después, ¿no? Es muy factible. Por ahí se roban las No des vesículas. ideas. No des ideas porque después sale el gordo Dan a denunciar. Hay un una red. ARSAT lleno de vesículas. Dicen que hay un excelente cirujano para estas operaciones, se llama Luis Majul. En el tape, vamos a ponernos un poco en serio para también explicar de dónde viene esta cosa. En el tape 2, el ministro Kreplak explica un poco, primero se sorprende por la operación de Clarín y después explica un poco para dónde va este programa de gobierno que realmente tiene una intención. Es bastante absurdo. A mí me sorprendió mucho, la verdad, es de las cosas más creativas para tergiversar una noticia que escuché en mi vida. No, por supuesto que lo que tenemos es cierto, estamos haciendo una maratón quirúrgica. Lo hacemos bastante seguido porque se nos acumulan cirugías de patologías, nosotros decimos cirugías programadas, que son las patologías más leves y que uno puede hacerlas con tiempo, y se acumula lista de espera. Eso pasa en todo el mundo, nos pasa en el sistema público, en la provincia también, y nosotros tenemos una buena respuesta para las cirugías de urgencia, para las cirugías oncológicas, para las cirugías graves, pero las cirugías más leves, que uno puede programar con tiempo, a veces se acumula el tiempo y pasa demasiado. Y eso es un problema porque a veces una patología como una piedra en la vesícula, digamos, un lito biliar, llega con el síntoma, lo tenemos que operar electivamente en algún momento y en vez de hacerlo así se nos complica y llega con el cuadro agudo de urgencia. Entonces, para reducir esa incidencia de cuadros graves y para mejorar la calidad de vida de la población, cada tanto hacemos estas maratones. Bueno, esa es un poco la respuesta en serio. Se acumulan, obviamente, como lo decía el ministro ahí, las cirugías programadas. De hecho, va a haber, me decían en el gobierno que va a haber otras maratones postelectorales, para que nadie piense, porque encima son vasectomías, se van a hacer vasectomías y se van a hacer mamografías. Esto va a ser después. Para que no nazcan más antiperonistas. Claro, es realmente raro lo que está pasando con la campaña. Y después hay otra bastante, bueno, ahí tenemos una explicación del tuit de Kreplak también, de maratón quirúrgica. Durante esta semana vamos a hacer 1000 cirugías extras para reducir la lista de espera. Bueno, lo que explicaba un poco el ministro ahí, me parece bastante claro que no tiene que ver con lo electoral. Y por otro lado, estuve revisando algunos expedientes judiciales estos días y descubrí algo muy particular. Yo reciente hablaba de lo de Mameluco Villalba. En mayo de este año, Patricia Bullrich anunció que se había desbaratado una célula del Tren de Aragua, que es una organización criminal de Venezuela, que tiene, según investigaciones, mucho arraigo en Colombia y en Chile, y que se suponía que acá no había muchas intervenciones. Bullrich lo anunciaba así, mira, es el tape 06. Desbaratar una célula activa del Tren de Aragua es un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Es una banda altamente peligrosa que hoy está 12 de sus miembros presos. Y por mandato de la señora ministra dimos inmediatamente a intervención al Departamento Antimafia, donde nos pusimos a trabajar y con buen término pudimos desarticular esta organización criminal. Estaba vinculado a hechos criminales ocurridos en Maracaibo, Venezuela, en el año 2023, en el marco de atentados en supermercados y una serie de comercios con víctimas fatales y con sofisticados sistemas de uso de explosivos. Entonces, el componente del terrorismo es algo que es fundamental tenerlo presente. A partir de esto metieron en la lista de organizaciones terroristas a esta agrupación liderada por Boscambracho. En la placa 7 bis tenemos una imagen de él, digo, para ir poniendo de fondo simplemente, y en la placa 7 tenemos la noticia dada hace pocas semanas de la web de fiscales, donde cuentan que en Corrientes procesaron a 13 personas vinculadas al Tren de Aragua por integrar una organización criminal de lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Esto le abrió la puerta al oficialismo para hacer campaña sucia, tratando de vincular al Tren de Aragua con el kirchnerismo y jugando un poco con aquella foto de 2009 de Jorge Tayana
con Nicolás Maduro. Fíjate lo que decía en el tape 8 Diego Santilli sobre el supuesto vínculo entre los narcos y el kirchnerismo. Venezuela. Te digo, ojo con esto. A ver, ¿se nos trabó? Algo pasó. Algo pasó. ¿Estamos para seguir o...? Estaban buscando al Colorado en la boleta, pero solamente encuentran al pelado. Encuentran al pelado. Ahí. Ahora cuando encuentren... ¿Vos sabés que cuando yo escuché que de esa frase de si querés votar al Colorado, votar al pelado, pensé que era un chiste de la gente. Y lo dice en serio, él dice eso. También dice que se va a rapar si gana el lunes. Se rapa en Bueno, vivo. pero estás seguro que no gana. Es la Ah, banalización claro. absoluta de un Pero caso muy jodido, 20 ¿no? pueblos nos fuimos. Es la banalización total digo... Estamos hablando de algo muy serio. No, y además, Sí, claro. te vas a pelar para parodiar a un tipo que hiciste campaña hace un mes y está investigado por lavar plata del narcotráfico, ¿no? No pasa. Y mientras acusás de narcotraficantes a la oposición sin ningún tipo de argumento. Y un pelado que lo acusó de corrupto al Colorado. No, pero además, esto de decir, bueno, el Tren de Aragua tiene vínculos con el kirchnerismo, no es inocente en un momento en el cual Trump está utilizando los supuestos vínculos del gobierno venezolano con el cartel de los soles, con otra organización criminal, para justificar lo que muchos dicen que en los próximos días podría convertirse directamente en una incursión militar en territorio venezolano. Anoche hubo una novedad que acá pasó desapercibida porque no se le da mucha bola a la política internacional, que es que el Pentágono bajó otro bote con la acusación de que ser un bote narco como venía haciendo hasta ahora, pero ya no en el Caribe, sino en el Pacífico. Es decir, están operando abiertamente, atacando embarcaciones sin ningún tipo de prueba, acusándolas de narcotráfico, y esa es la misma técnica que utiliza Patricia Bullrich, Santilli y demás para demonizar a la oposición acá y justificar que se criminalice la oposición. Este tipo de acusaciones, ¿no? Te voy a dar una sorpresa con todo esto, porque ustedes dicen, ¿a dónde va Fero con lo del Tren de Aragua? Primero escuchemos a Santilli y después les voy a dar una gran sorpresa sobre esta organización vinculada al Tren de Aragua. Quiero decir algo. ¿No les aturde el silencio del financiamiento narco-venezolano a los candidatos? Porque si no, porque yo escucho... Se puede discutir lo que sea, pero... Todo hay que discutir, no lo que sea. No, todo lo hay que digo es que discutir. yo a la Libertad Avanza le pregunto por los candidatos de la Libertad Avanza. No, yo creo que hay que preguntarse a todos. Yo a los demás les pregunto, yo pero respondo de tienen que todos. responder sobre la Libertad Avanza. le preguntaríamos. Yo respondo de... Claro, digamos, Bueno, lo la que yo le Libertad quería Avanza. preguntar en el debate que me arrugó. Entonces digo, porque es claro, ¿no? Porque habla de derechos humanos y ves esa imagen ahí en la televisión donde no dice que es una dictadura venezolana. ¿Por qué dice el narcoterrorismo? Es que no entiendo. No, para mí tiran para ver si Cualquier cosa, pasa, si pega, hay una idea, ¿se acuerdan? Para justificar digo, al decir narcoterrorismo, unís el narcotráfico con el terrorismo. Entonces puedes aplicar métodos antiterroristas para la lucha con el narcotráfico. Y si de ahí trazás un pasito más con la oposición política, lo tratás con métodos antiterroristas a la oposición política. Esta locura la inventa Trump ahora, pero nadie acusó de narcoterrorista a Chávez cuando Chávez estaba vivo, porque esas las acusaciones de esa época. Se hacían acusaciones de que tenía vínculos con las guerrillas colombianas y demás, pero nunca se demostraron y no pasaron a mayores. Digo, acá lo que están queriendo hacer es comparar un tipo al que le aparece una transferencia directa de alguien vinculado con el narcotráfico con algo gaseoso, con algo mucho más... Bueno, pero la cuestión es que acá el Tren de Aragua, la supuesta representación argentina, o sea, en Argentina el Tren de Aragua es de Guillermo Boscambracho, que es un venezolano que está detenido desde octubre de 23 en Corrientes, acusado de montar una red de lavado que supuestamente lava plata del narco venezolano, que a la vez financia el kirchnerismo, ¿no? Eso hasta ahí veníamos entendiendo según lo que se viene planteando. Bueno, me ponen la placa 11 que les voy a mostrar un pedacito del expediente de quién es el abogado de Gillo Boscambracho, por favor. El doctor Oneto. Francisco Neto. Es un delincuente. Francisco Neto, el abogado de Fred Machado, el abogado de Javier Milei, es el abogado de Gillo Boscambracho, el supuesto líder de la célula argentina del Tren de Aragua, ¿ok? Qué impresionante. Y buscando cosas de Oneto, yo le pregunté ayer a Oneto, porque este expediente es de abril de este año, y entonces digo, bueno, por ahí, de hecho había un rumor que había renunciado por una diferencia de guita con Boscambracho, que Oneto renunció, digo, esto nobleza obliga, hay que decirlo, pero yo le pregunté a Oneto, no me respondió, a veces me responde. Buscando a ver si encontraba algún vínculo más entre Oneto y Boscambracho, me encontré con esta sorpresa. Es el tape 9, donde Oneto, que lo sube a su propio Instagram, explica
un mecanismo que, si les suena, puede vincularse al caso de Expert y Fred Machado. ¿Cómo lavar plata? Lo explica Oneto en el TEP 9. Oneto, te escucho. Quiero meterme con un tema también, que es sacar los colchones, sacar los dólares. Esto lo explicaba en el contexto del blanqueo. ¿Qué se necesita legalmente y cuán avanzado está? Se dice que esto se anuncia mañana. Sí, yo la verdad que a mí lo que me llamó la atención de eso es cómo lo vinculan con incumplir con el EGAF y con el lavado de dinero. Y me sorprende todavía el desconocimiento que hay respecto del lavado. Gastar dinero no declarado no es lavado de dinero. Lavar dinero es enmascarar dinero ilícito, maquillarlo, dar la apariencia de ilícito. Entonces, la verdad que no escucho muchas preocupaciones. Pasa que si vos ganaste guita, por ejemplo, vamos a poner un caso extremo, ¿no? para graficarlo nomás. No, pero esto es así. Ganaste guita en un secuestro extorsivo, ponele. Sí. Y esa guita la usás para comprar algo, y ese algo queda declarado ante el Estado, la plata pasó de estar invisibilizada a visibilidad, digamos, a hacer plata. Claro, y justamente está visibilizada y sin poder explicar la procedencia de los fondos, por tanto, no estás lavando. Eso se llama acto posterior copenado. Vos estarías lavando si vos haces un secuestro extorsivo, decís que brindás servicios de consultoría periodística para Venezuela, haces una factura y decís: señor, ¿con qué va a comprar el departamento? Con mi servicio de consultoría periodística. Ahora, por ejemplo, ¿qué ocurre? Cuando se inicia una investigación... No sé si le suena servicio de consultoría, que era lo que Expert había firmado con Minera del Pueblo en Guatemala. Bueno, todo dicho, está todo transparente, ¿no? Sí, a favor de Expert hay que decir que nadie lo vinculó por ahora con ningún secuestro extorsivo. Claro. No des ideas. Che, contame un poco, que hoy diste el título de la visita de Tony Blair y Condoleezza Rice con el CEO de JP Morgan. Sí, porque hoy y mañana los vamos a tener como protagonistas de esta invasión, de este desembarco. Hablábamos de que vinieron en 3 aviones. Tenemos ahí en el... Hay que tener 3 aviones. Sí. Tiene varios más JP Morgan. Sí. Es el banco más importante del mundo. Diamond, que es el CEO de JP Morgan, es alguien que hace tienen que haber venido décadas varios para usar 3 aviones. Sí. Poner que cada avión sea 10, un avión cómodo. Sí. Hace 2 décadas que es el CEO del banco. O sea, por eso decía, alguien que tiene más poder que el presidente muchas veces. Seguramente. Y que estaba ligado a los demócratas. Cuando vio que Trump se acercaba al poder otra vez, se recostó sobre Trump. A ver, en el tape 1 vemos un poquito esta historia con estos personajes y la información que difunde el propio gobierno y el propio banco. Un avión privado que lo traía al CEO del banco más grande de inversiones del mundo, al JP Morgan. Jamie Dimon es el representante de ese banco. Acá en la Argentina tiene una sede muy grande, tienen casi 4.000 empleados. El CEO del banco acá es Facundo Gómez Minujín. Jamie Dimon vino no solamente a reunirse con el equipo económico, sino también a ver al presidente. Y después esa reunión se va a ampliar con 2 personalidades que van a llegar en aviones independientes. Una es Condoleezza Rice. Para los que están mirando, Condoleezza Rice fue exsecretaria de Estado en los Estados Unidos del gobierno de Bush. Y el segundo invitado especial que trae JP Morgan es Tony Blair, el ex primer ministro de Inglaterra. Y en una mesa se van a sentar no solamente los 3 con Caputo, sino también va a estar Milei. Bueno, a ver, hay muchas implicancias de toda esta visita. Hoy van a estar en una gala en el Teatro Colón, todos estos personajes, alrededor de las 7 de la tarde, seguramente veremos las imágenes. Hay mucha información privada, hay un almuerzo que va a tener Diamond, el CEO de JP Morgan, con Escasani, con Galperín, con otros empresarios importantes. Y además está este banco desembarcando en Argentina hace mucho, que hace 125 años que está en Argentina, pero tienen, hablando de predios, están ocupando un predio de más de 20 pisos, un campus de oficina en las calles Manuela Pedraza y Arribeños, ahí en el barrio de Núñez. Hay mucho interés. Esta es una cumbre mundial que hace el banco en Argentina, que estaba prevista desde antes. La particularidad es que viene con estos 2 personajes. Además viene a cerrar una operación que es canje por educación, le llaman así, es parte del salvataje, ¿no? Claro. Porque el JP Morgan es uno de los bancos que va a trabajar en este salvataje, viene de la mano de Bessent, viene de la mano del desembarco de Trump. Hay que ver
¿Quién pone la garantía? Porque está el Tesoro, como vos mencionabas, hay organismos multilaterales. Yo hablaba de canje por educación porque hay un antecedente que es canje por diversidad o por naturaleza en la isla Galápagos. Lo hizo Ecuador hace un par de años, lo mismo van a hacer ahora con el banco JP Morgan. No Tengo sé, algunos datitos sobre eso para comentar después. Vos decís que vienen por un evento que ya estaba programado. Estaba programado, entonces. pero la particularidad es que ahora el banco es uno de los 3 o 4 que está en el salvataje que está organizando el Tesoro de Estados Unidos. Hay una garantía que dicen algunos la pone el Tesoro, los fondos los ponen los bancos, los organismos multilaterales. Yo la información que tenía hasta ahora era que había desacuerdo, que los tipos no estaban conformes con la garantía que le estaban ofreciendo. A mí lo que me dicen es que la garantía la pondría el Tesoro de Estados Unidos y lo que me dicen es, son montos muy pequeños, en el caso de la isla Galápagos eran $1.000 millones y lo que hay es comisiones muy jugosas, me dijo alguien que conoce bien cómo funciona toda esta operación, ¿no? En otros casos funciona, no es que lo empiezan a hacer, pero claro, ¿cómo lo vende el gobierno? Como vos lo mencionabas, $40.000 millones para Argentina. Después anda a ver dónde están los $40.000 millones, pero llega en este contexto. Hablemos primero de Condoleezza Rice. Mira, a ver, es alguien que tiene un vínculo con la región, fue una funcionaria muy importante de Bush durante los 9 años, los 8 años que fue presidente Bush. Primero, ella tenía un cargo que era el de consejera para el hemisferio, ¿no? Consejera nacional de seguridad de Estados Unidos. Ahí la estamos viendo con Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, hace 4 días, porque ella además tiene un cargo en una universidad muy importante, a la cual fue Milley, que se llama Instituto Hoover, en Stanford, en California. ¿Qué es este Instituto Hoover? Bueno, es el nexo entre Silicon Valley y los republicanos. Por eso hay muchos empresarios. Sam Altman, el CEO del chat GPT. Bueno, hoy Condoleezza Rice, que fue una persona muy importante en la administración Bush, es además la directora de este instituto que vincula a los republicanos con Silicon Valley. Una paradoja porque California se supone que es un estado demócrata, pero en el corazón de California hay un instituto en Stanford que manejan los republicanos. ¿Quién lo maneja? Esta señora que está ahora en la Argentina y que tiene una historia, como decía, con la Argentina. Vamos a la placa 3, 2008, gobierno todavía de Bush. Condoleezza Rice viaja a Brasil y Chile, pero no pasa por la Argentina. Esto lo hizo 2 veces Rice como secretaria de Estado. En el 2005 hizo lo mismo. Hay que remontarse a la cumbre del ALCA, ¿no? Para entender por qué. Había una relación muy tensa ahí, claro. Exactamente. Viene ahora, ¿no? No vino durante los años del kirchnerismo. Viene ahora, está en la Argentina. Y vamos un poquito más atrás a la historia de Rice. Vamos a la placa 4. Una nota de 2001, cuando María O'Donnell era corresponsal de La Nación en Washington, está firmada por María O'Donnell. Señaló que la Argentina debe cumplir con el déficit cero. Mirá la fecha, 8 de noviembre de 2001. Un mes antes del estallido, Condoleezza Rice pedía ir a fondo con el ajuste. Le pedía que vaya a fondo con el ajuste. Y tenemos en la placa 5 una foto, también muy emblemática. Ahí la tenemos, Bush y De la Rúa, en esa ocasión, muy poco antes del estallido 2001, Bush hace lo que no le pudo hacer a Kirchner. Claro. La manito en la rodilla. La manito en la rodilla que Kirchner lo primerea, Néstor, y le toca la rodilla a Bush en el encuentro. Bueno, esto es 2001, antes del estallido. Para entender, digo, porque está todo naturalizado, pero esto es una visita histórica, es un desembarco histórico de estos personajes en medio de una campaña cuando el pueblo argentino tiene que votar. A 3 días están desembarcando personajes que tienen una historia con Argentina. No es que no la tienen, no es que nacieron ayer, sino que tienen una historia muy intensa con Argentina. Te sumo lo de Tony Blair, no sé, Nico, si querías agregar algo, pero te sumo también Tony Blair, que como decía fue el gran triunfo de Margaret Thatcher. Mirá esta foto, la placa 7, De la Rúa con Tony Blair. Las cataratas del Iguazú, para los que nos están mirando en YouTube, era la primera vez que un premier británico venía a la Argentina después de la Guerra de Malvinas. También en el 2001. No sé por qué, vos, ¿no? Digo, estos personajes tienen una historia. La historia se repite. La historia se repite. En el 2001, De la Rúa con Tony Blair. Creo que esto fue en julio
de 2001, y ahora sí podemos ir a la placa que estaban mostrando antes con un título: Blair emprende el primer viaje de un jefe de gobierno británico a Argentina desde las Malvinas. Bueno, estos personajes están hoy acá, por eso yo decía, en otro contexto, con la importancia que tiene la causa Malvinas en Argentina, que estuviera Blair sería para un repudio, ¿no? Claro. Pero va a estar en una gala hoy en el Teatro Colón. Tony Blair con toda una historia con la Argentina. ¿Milei también? Milei no, porque tiene actividad de cierre de campaña, pero tengo entendido que va a juntarse con ellos, ¿no? Sí. Los va a recibir en algún momento. Sí, los va a recibir Caputo mañana al CEO de JP Morgan. Y se habla también de un encuentro con Milei. Yo pienso que se va a hacer ese encuentro. Mira que se va a perder esa foto. Pero Mañana eso. en veda electoral no tiene nada para hacer. Ahora, para redondear un poco la información que traía Diego, él hablaba del antecedente de Ecuador, de Galápagos, del canje de, en ese momento era deuda por acción climática, en este caso lo venden como deuda por educación. Y ayer hubo un tuit que no llamó tanto la atención, pero que se conecta con esta historia. Es la placa número 4, que es el tuit del DFC. ¿Qué es el DFC? El DFC es el Banco de Desarrollo de Estados Unidos. Es el equivalente norteamericano, unilateral norteamericano del BID o de la CAF. Que ayer sacó este tuit donde celebra la decisión de Scott Bessent de bancar a la Argentina. Después en la placa 5 se ven algunos tuits más donde habla directamente de una reunión que tuvieron con Caputo. Dice que estuvieron con reuniones productivas con el equipo económico de Argentina discutiendo inversiones estratégicas, donde dice que quieren seguir con estas discusiones y que una Argentina fuerte y estable bajo el liderazgo de Milei es del interés estratégico de Estados Unidos. Y básicamente este es un organismo que crea Trump un mes antes de irse en su primer mandato, en diciembre del 19, y que explícitamente se vende como el contrapeso de la iniciativa de la Franja y la Ruta China. Es decir, como un banco para canalizar inversión privada norteamericana en aquellos países donde hay mucha inversión china para ofrecer un contrapeso. Y esto te lo dicen directamente, vamos con la placa 1, 2 y 3, desde la página oficial de ellos, donde se presentan de esta manera. Dicen, bueno, acerca de nosotros, somos socios del sector privado para avanzar en la política exterior de Estados Unidos y fortalecer la seguridad nacional movilizando capital privado en el mundo. Y luego explícitamente dice que fueron creados para ser un contrapeso de China. Esto lo vemos en la siguiente placa, donde hablan justamente de directamente contrarrestar la presencia de China en las regiones estratégicas. Lo dice ahí en la última línea. La realidad es que este fondo vincula directamente sus préstamos a restricciones geopolíticas explícitas y opera como un brazo financiero de una estrategia política de Estados Unidos. Claro. Es directamente una herramienta de política exterior de Estados Unidos que básicamente busca países que necesitan liquidez urgente y le dan plata a cambio de que haga concesiones a la altura de esa liquidez. Lo que está pasando ahora en la Argentina. A mí lo que me dicen es depende del Tesoro, este banco, y va a poner la garantía. Esa es una de las hipótesis. No sé, para este canje de deuda. Más allá de las hipótesis, les cuento lo que pasó en Ecuador, porque es muy gráfico y hay paralelismos que son muy impresionantes. Durante la pandemia, los bancos ecuatorianos que estaban altamente expuestos al dólar, porque la economía está dolarizada, les faltaba liquidez. Entonces, primero entran por ahí, ofreciendo en un acuerdo entre privados 250 millones de dólares para darle liquidez al sistema financiero ecuatoriano. Luego firman un acuerdo marco con Lenín Moreno por hasta 3.500 millones de dólares, es decir, una promesa de deuda, ni siquiera era una deuda efectiva, con el objetivo declarado de sacar a Ecuador de la trampa de deuda china. La deuda de China era menos del 10% de la que tenía Ecuador. El problema de Ecuador era con el Fondo Monetario, no con China. Pero esa era la excusa. Igual que ahora que dicen es para sacar el swap de China. A cambio, tuvo que excluir a Huawei de la infraestructura de 5G. Abrir a la privatización de los sectores estratégicos. Petróleo, puertos, electricidad, energía. Aceptar reformas estructurales que desmantelaron las capacidades estatales.
Luego, como la plata, el préstamo que habían prometido no entraba, se inventaron estas dos operaciones de conversión. Una de Galápagos y otra para la Amazonía, donde se usaba esta excusa de canjear deuda por deuda más barata y que la diferencia se utilizara para la conservación climática. Como acá te dicen que la diferencia la van a usar para invertir en educación. Los análisis a posteriori lo que muestran es que la deuda, lo único que hizo no se canceló, sino que cambió a un acreedor que ponía peores condiciones, igual que ahora. Que los fondos para conservación se administraban a través de fideicomisos privados con sede en Estados Unidos y no con Ecuador, que solamente tenía una participación minoritaria en los directorios de esos fideicomisos. De nuevo, la plata se la quedan ellos, como hace ahora Besant, que no es que le da plata a Caputo, sino que interviene directamente. Y que obviamente, y como decía Diego, los actores financieros intermediarios hicieron fortunas en estas operaciones. Eso es lo que hay que y acá investigar entra JP Morgan. Lo que hay que Y ahí es investigar donde a entra, Caputo para que esta vez no se vaya... JP Morgan. Por último, en el tengo a Johnny. justificado con esto, se hicieron 2 decretos en el año 2021 que permitieron la participación privada y la desregulación del sistema energético. A partir de octubre del 23, Ecuador empezó con unos problemas de apagones que todavía no pudo resolver. Tremendo. Jonathan Eguier, ¿estás por ahí? Roberto Navarro, ¿cómo les va? Y todo el equipo, ¿cómo andan? Estaba muy preocupado yo porque se renunció el canciller, renunció el ministro de Justicia y digo, no habrá renunciado el Johnny. O no habrá asumido, no, por Johnny. favor, acá estamos. Lo anticipamos ayer. Finalmente Mariano Cunio Libarona, a través de una nota de Infobae, dijo que se va, era algo que ya se sabía, yo ayer estaba contándolo. Finalmente estaba pasando lo que contábamos, estaba vaciando su despacho, ya hace algunos días estaba vaciando su oficina Mariano Cunio Libarona. A mí, insisto, repito lo que dije ayer. Ayer me contaban que se va muy mal Mariano Cunio Libarona, con amenazas de, miren que yo puedo defender a los perjudicados por Libra y también a Diego Spanuolo. Digo, no se va en los mejores términos. Llamó la atención ayer la entrevista que dio a la noche Sebastián Amerio, que es su número 2, que es el viceministro de Justicia, que es una persona de Santiago Caputo. Obviamente también se está notando en la sucesión Amerio con esta entrevista de ayer. Hay que ver qué terminan decidiendo. Para mí, la versión más firme es que se van a unir. Te tengo un segundo. En la nota con Jonathan Viale, se habla de que lo defiende a Cunio Libarona. Ahí interrumpe Caputo para decir no puede ser, porque entonces estás diciendo que es público y no es privado. Y yo me pregunto, por ahí Cunio habló con él, por ahí tiene información de él como una parte y se la puede llevar a la otra parte. ¿Se entiende lo que digo? Exactamente, sí, a ver, es uno de los temores que hay. También con Huerten está pasando esto. Huerten maneja mucha información, están tratando de hacer un control de daños ayer. Lo de Huerten ayer fue muy fuerte y lo de Cunio Libarona también. Cunio Libarona tiene mucha información de las causas judiciales del presidente. Por eso digo que una fuente de Reunión Libertario me contaba anteayer, porque lo conté ayer a la mañana, anteayer me contaba, se está yendo Cunio Libarona, está desarmando todo su despacho y está a las puteadas, dice, me ningunearon 2 años. 2 años me invisibilizaron, pero ojo que yo puedo ir a defender a los involucrados en Libra y a Diego Spanuolo. Fuertísimo esto que me contaron. A las 48 horas se termina confirmando finalmente otra renuncia explosiva, porque la verdad que renunciar al presidente un día después de su cumpleaños y a 3 días de las elecciones es fuerte. Yo ayer comparé la renuncia de Huerta con la de Martín Guzmán, Alberto Fernández. Digo, son esos portazos que es para hacer lío nada más. Huerta también se fue muy enojado, finalmente tomó una decisión mucho más repentina de lo que el gobierno esperaba. El gobierno esperaba estos cambios después del domingo. O sea, se esperaba la semana que viene, hacerlos públicos. Ya se sabía que se iban a ir, pero esperaba hacerlos públicos la semana que viene. Bueno, finalmente se dieron antes. Esto es por problemas que hay internos graves. Lo de Huerten fue grave. Se va muy enojado con Santiago Caputo, se va muy enemistado con lo que está pasando en el gobierno. Y recuerden ustedes que su socio, Luis Majul, hace algunos días dijo, bueno, Huerten dice que se va si asciende Santiago Caputo. Bueno, Huerten se acaba de ir. Ahora hay que ver el paso que sigue finalmente, si Santiago Caputo va a blanquear su situación. Hay que ver finalmente cómo coordina con Karina Milei todo este entramado que se viene a partir del domingo a la medianoche. Así que hay que ver qué sucede en los próximos días. Recién nos escuchaba a Lantos y a Diego Genud. Confirmo que se espera mañana viernes un encuentro entre Javier Milei también y el JP Morgan. Javier Milei espera esa foto de cara a lo que se viene el domingo, el resultado que sea, y también mirando a lo que puede pasar en los mercados el lunes que viene. Así que mañana estará esa reunión. No me consta si van a estar Tony Blair y Condoleezza Rice mañana, pero sí va a estar el titular de JP Morgan que está en Argentina. Así que mañana hay que esperar esa foto seguramente.
El que se bajó de esa reunión es Freddy Krueger. Dice que su agente de prensa le recomendó no mostrarse con esa gente. Que era un montón ya. Y sí, Tony Blair, Condoleezza Rice. Blair y Rice, no lo dijimos, son parte del banco además, ¿no? Sí, son sí. socios del banco, Claro. en el caso de Rice, en el caso de Blair es parte del consejo del banco. Mira, Blair. Deberían estar en esa foto, Mariana. Hay que ver si el gobierno acepta, seguramente va a aceptar que esté. A ver, Condoleezza Rice muy relacionada con los demócratas, digo, pese a todo. No deja de ser una persona que tiene relación con los demócratas. Acá le tienen alergia a los demócratas. Por eso creo que se va Huerta también, porque le tienen alergia a los demócratas. Hoy cierra Milei, hoy va a Rosario, por eso no va a estar a la noche en sus compromisos. Va a estar en Rosario. Un acto, nada, de cierre de campaña, va a hablar, va a decir unas palabras de cierre, va a convocar a la gente a ir a votar, porque esperan bajar un poquito el ausentismo en el gobierno. Sigue el pesimismo acá. Nada, no son buenas las caras cuando se habla de los resultados electorales que se pueden venir el domingo. También están a la espera de una sorpresa, que esto puede llegar a pasar, ya pasó en 2023, donde se sorprendieron todos, puede llegar a pasar también en este 2025. Hay que ver qué le depara a Javier Milei, que ya en un rato va a salir para Rosario a tener su última actividad de esta campaña electoral. No hay datos que vos puedas así dar de encuestas nuevas ahí. No, ellos se la pasan hablando de una especie de empate técnico y de que siguen recortando la diferencia en provincia de Buenos Aires y que sí o sí va a estar en un dígito y no en 2. Eso es Me encanta que se conformen con perder por 9. Sí. Sí, bajaron mucho las expectativas, bajaron muchísimo las expectativas de lo que era hace 2 o 3 meses, cuando a mí me decían vamos a sacar 45 puntos, algunos se fantasean con sacar 50, en un delirio místico total. Bajaron muchísimo las expectativas, acá incluso con sacar 30 puntos te diría que ya están contentos acá, mirá lo que te digo. Con 30 puntos ya están contentos, sí. No, Sí, no, Fero. perdón, no quería interrumpirte. Ayer escuché a Iñaki Gutiérrez, conocido mundialmente como la Pepona, decir que si sacaban 35 era un triunfo, porque mantenían la base de 2023. Lo cual me parece ayer poco dijo- ambicioso, ¿no? No, Dijo fundamentalmente públicamente tomando en eso. cuenta que ahora es una alianza con el PRO. Exacto, claro. No, a ver, si hace 2 meses un 30 puntos para el gobierno era una catástrofe, hoy no es así. Hoy, insisto, hoy va a ser un buen resultado mostrar un 30%. Cambiaron las perspectivas, también el gobierno, la verdad que en los últimos meses, a partir de la derrota electoral en la provincia, porque esto cambia por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Más allá de los audios y diferentes cuestiones y la cuestión económica y demás, el sablazo que fue perder por 13 puntos en la provincia de Buenos Aires le cambió absolutamente todos los planes al gobierno, todas las perspectivas que tenía de negociaciones, de gabinete, de números, absolutamente todo. Digo, la derrota en la provincia de Buenos Aires fue realmente la espada que terminó de cambiar muchísimos planes que tenía el gobierno o que venían envalentonados con ciertas cosas. Tuvo que cambiar las perspectivas, o sea, se tuvo que transformar en otro gobierno. Ahora, Johnny, repito vos lo que decís dije ayer. Sí. que festejarían Decime, un Nico. 30%. Va a ser un festejo más bien corto, porque el lunes a la mañana, No, si saca sí. el 30%, va a ser todo un quilombo infernal. No No es, va a a ser ver, visto no es como un buen resultado ni por los mercados, ni por Trump. No es un festejo, es una conformidad. 35 sí es un festejo. 30 puntos lo ven con buenos ojos, estarían conformes con sacar 30 puntos. Digo, obviamente no van a hacer un festejo, no van a hacer un festejo con 30 puntos claramente, pero no va a estar tan mal. Porque también, a ver, ninguna encuesta lo predijo, pero tampoco nadie predijo lo que fue la provincia de Buenos Aires, fue una catástrofe. O sea, a lo mejor el domingo se viene una catástrofe y no la sabemos. Pero a lo mejor el gobierno saca 20 puntos, que es una catástrofe total y nadie lo sabe. Entonces con 30 a lo mejor decís, bueno, no fue una catástrofe, todos esperaban una catástrofe, 30 puntos es un tercio del país, Milei conserva el núcleo duro, está tranquilo, puede blindar, puede mostrar que puede llegar a blindar los vetos el año que viene, tiene un tercio de la Cámara de Diputados. Digo, ese es el escenario que maneja el gobierno. 20 es una catástrofe, obviamente, 20 es inesperado, nadie predice que el gobierno, que Milei va a sacar 20 puntos el domingo. Si Milei saca 20 puntos el domingo, cualquier discusión o debate que tengamos hoy va a cambiar completamente. Ahora, es si incierto vos lo que ves puede llegar a pasar el lunes. las elecciones que hubo hasta acá, en 8 o 9 distritos, la verdad es que donde más sacó fue en la provincia de Buenos Aires, sacó 33, después en la ciudad de Buenos Aires 30, y todo el resto sacó 20 y pico, o menos. Es que el panorama para el gobierno debería estar más cerca del 20% que del 30%, teniendo en cuenta todas las elecciones del año.
Pero bueno, no hay ninguna encuesta que realmente vaticine que el gobierno va a sacar 20 puntos, ninguna. No hay ningún escenario con el gobierno sacando 20 puntos. Después puede pasar cualquier cosa. En la provincia de Buenos 20 Aires no, fue así también. pero si empieza con 2 y suena feo. Sí, si empieza con 2. Que empieza con 2 suena feo. Sí, En 29 2023 eso es un resultado pésimo. En 2023 a Milei le fue mal en todas las provincias, recién cuando él fue candidato. Pero después fue candidato. Claro, cuando fue pero ahora no es candidato él. No. Y Ese ahora es ya el lo tema. conocen cómo gobierna. Ese es el tema. No sé cómo se va a leer. Y tampoco recorrió tanto el país para decir, bueno, es verdad que se puso al hombro. Si bien está muy cansado, dicen el presidente, dicen que está agotadísimo, dicen que está Pero destruido, traslada está voto muy el presidente a sus candidatos. ¿De qué, Johnny? ¿Qué recorrió para estar agotado? No sé, acá dicen que está agotado, que está muy cansado, que lo ven Qué como vago. que la Quedó campaña de cama después del show. Lo saturó. No, claro, después de cantar. Ojo que estar 3 horas ahí en un escenario te la regalo. Pero no, acá dicen que está saturado, no sé, que está cansado. No tiene ningún sentido lo que dicen, pero bueno, lo muestran agotado. Hoy seguramente van a ver cansado. Dicen que va a hablar poquito hoy. Que por esto, porque está cansado, porque está agotado. Lo dijo Adorni, también lo dicen públicamente. Nos va a privar de su verba florida. La pregunta es si traslada votos, Johnny, me parece, si traslada Sí, votos a sus candidatos, el presidente. Esa es la duda que hay. Acá en un momento decían que la marca sola sumaba, pero después se dieron cuenta que no. Tampoco que recorrió el país, ¿no? No recorrió el país, no se puso el país al hombro, la elección al hombro. No recorrió el país, recorrió muy pocas provincias, había otras provincias que estaban confirmadas donde iba a ir, finalmente no fue. Tenía otro plan la campaña, que Milei recorra más provincias, pero la gran duda es esa, a ver, ¿cuánto traslada de votos? Por ahora está confirmado por las elecciones que vimos en el año, que él aparte se puso al hombro, que Milei no trasladó muchos votos, que la gente, los que lo votan y lo quieren a él. Johnny, O sea, aparte, se levantó el Tano del otro lado, que es una especie de delegado de Flor, que dice, ahora viene la tanda. Así que te esperamos el domingo acá. Vos venís mañana viernes. Mañana estoy y el domingo programón cobertura de elecciones, exactamente. Mañana hay un nuevo compañero en el pase. Bueno, lo vamos a conocer. ¿Querés spoilear? No. Bueno, está bien. Un abrazo a la gente de por ahí, que los tengo. Le mando acá a la gente de Rosario, mandale que quiere cariños, mucho, como decía mi Roberto. mamá. No te canses, Johnny. Sí, les mando. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Abrazo a todos y a todas. Chao. El Destape 1070. Radio y punto.